Ya. Let's play Discollision. No creo que me la acabe ahorita. Pero yo digo que creo que igual me lo acabo hoy. Un puente improvisado. El bombardeo fue tan intenso que destrozó los cimientos. Las grandes ciudades se pierden en el océano. La cadena se pierde en el océano. Conecta el islote con el depósito de suministros en la costa. Eso lleva al depósito de Finistierra. Ah, yes. So it seems. ¿Para qué era que se utilizaba? For bringing munitions to the island, maybe? And supplies? You could also lock the bay when you raise the chain. Con una medida defensiva bloqueando este lado de la bahía. ¿Bloquearla de quién? From enemies. Enemies of the commune of Revachol. This sea fort was a revolutionary fortification, I believe. Los neumáticos se caen a pedazos, tienen menos de 50 años. Atención, inflamable. Ahora combustible se escapa del barril, es negro y viscoso. Al detenerte, la hierba seca cruje bajo tus pies. A lo lejos los pájaros tocan con sus alas de superficie con calma del mar. ¿Qué dice el aleteo? La bandada de codornices parte. Están a más de 100 metros de distancia, 102, 105. Bajo el aleteo. En el islote casi no hay viento, solo un ligero vaivén atrae los juncales. Las espadañas se mezclan a nivel del agua, las hojas largas y secas se rozan entre sí. El gran fantasma del aire está conteniendo el aliento. Al oeste, un silbido silencioso. El aire del mar se mueve a través de las aguas de un pino. Al este, un rugido lejano a la ciudad, distante como el sueño de hoy. Ante ella era el sonido de la arena. La marea baja filtrándose entre sus granos, un pájaro cuidando sus plumas. Al frente, un rumor suave, el aire se mueve lentamente a través de un caja de hormigón, a través de antiguas rendijas y grietas, resonante, hueco, un gran edificio. Más allá, al norte, el aire fluye por una ventana del fortín. Poco hay allí, el aire mima, las flores de un prado. Silencio absoluto, cañas inmóviles, españas inmóviles. Y debajo del silencio, un cheater, un sonido ansioso para manifestarse al fin en el mundo. Escucha alguna especie de extremidad inquieta y meter un tic imperceptible. No, tan solo es tu imaginación, no puedes escuchar ese tipo de cosas. Kim, Yes? con los ojos cerrados. En ese mismo instante un hombre débil se estacionaría y se dejaría llevar por el dolor que le recorre la pierna derecha y la ingle, pero tú no, tú estás concentrado en... Qué silenciosa es esta isla. It is. Is that why we are stopping? Lo siento, vamos. El barril pone MSI y tiene una estrella con pequeñas manchitas. La sangre caliente corre por tu axila, no es nada, solo es un nudo que está flojo. Un pequeño abedul que viste por el visor de monedas todavía aguanta. No hay manera de subir, no hay escaleras. No puedo andar por aquí. Ok, solo hay un camino entonces. MSI, esto me resulta familiar. Kim, ¿qué es la MSI? Insulindian Citizens Militia. It's the official name of the Communards Army. The black and white army of the revolution. Se parece muchísimo a MCR, suena parecido. It does. ¿Por qué? The RCM may descend from the ICM. ¿Puede? It's impossible to say. It was chaos after the war. The name was good for getting people to join us. Revachol West was mostly workers and criminals. Una estrella blanca. No, an upside-down star. El comunismo. Con sus cuernos hacia el cielo, el símbolo de la comuna. ¿Son muchísimas estrellas? No, that's the uninhabited archipelago. Un símbolo del periodo doloriano de la Insulindia, conocido como el rostro en el mar.
Parece viejo, ¿qué está haciendo aquí todavía? After 44 years? That's not nearly enough to hide what happened here, Lieutenant Freighter. One of these barrels was still leaking fuel, as you saw. The city is full of things like this. Old bullets, guns, fuel. En su día esto fue soporte de un arma. Aquí iban dos cañones gemelos de gran calibre y alcance media. Cuidado, los efectores se han desplomado. ¿Y esto dónde iba? Libro, la mayoría fantastic y ficción histórica. Generador de microredes. Un viejo generador cilíndrico se aloja sobre el elevador de munición. El cableado eléctrico improvisado sale de uno de los laterales y recorre el suelo hasta desaparecer en el interior de la pared de tu derecha. El diente coloca la mano sobre el cilindro de metal en busca de calor. It's cold now, but someone has been maintaining it. The wiring has been repaired. ¿Dónde llegan estos cables? Downstairs, somewhere? Los generadores este. Liquid carbon. I would imagine it takes mazout. Señala la tapa de combustible abierta en el lateral de la diadema. The kind that's favored by vagrants and fuel thieves. It's been a long winter. Long and cold. Si alguien me viera aquí necesitaría un generador. ¿Qué significa esto? ¿Qué que un generador? I don't know. I'm not a philosopher. Lo que quiere decir es que hace aquí. Someone with basic electrical skills has restored it in order to keep the room warm. Maybe it's the fire guy. De repente el viento en el exterior se levanta con fuerza junto a un leve aullido dentro de ese calor. Derrotar combustible en el tanque. Sure. El niño te ayuda sosteniendo la lata hasta el tanque de combustible mientras tú la inclinas. Un fluido viscoso marrón oscuro se vierte dentro de la habitación sin perder un olor químico. Es interesante que el tanque que podía haber vendido me está sirviendo. El interruptor iniciador rojo en un lateral del cilindro y una cuerda de arranque en el otro tiene acción el interruptor. Trae la cuerda. El tirón despierta el viejo generador. La máquina chisporrotea un viejo caballo de guerra antes de sentarse con un traqueteo. That should do it. O de repente no use esto, también puede ser. ¿Qué era? Oye, entonces sí encontré combustible. No se me ocurre es esto. Ya, igual me renta guardármelo para cuando lo necesite. Porque ahorita es que no tengo nada pendiente. O sea, tengo todas estas cosas, pero ya no puedo volver, tengo entendido. Entonces, y ahorita no tengo nada pendiente. Correlación ojo-mano de repente para entender lo de los disparos. Pero no, voy a esperar. En la esquina hay un viejo de reciente colchón de muebles. Te concentras sobre pilas de libros de tapa blanda. Bajo la desgastada manta de caracol ves ropa de cama blanca y una almohada. Someone has been squatting here. The linen is fresh, recently washed. ¿Hace cuánto? Fuerzas el resto de la oración a través del olor espeso como la malmelaza incapaz de vivir tu propia voz. You know, officer, you can rest here if you are feeling tired. I will keep watch. You could use some rest for Te what's mira con ahead. algo de preocupación. Una cabezadita.
Sure. Te tomas de cara al muro de hormigón. En el rincón oscuro hay menos luz. Allí yaces como un perro, acurrucarte con las raíces cerca del pecho. La manta está fría, toda la habitación, de hecho, hormigón y frío. Los minutos pasan, media hora tal vez. Los sonidos más allá del mar se van distantes. Tus párpados se cierran hasta que te sientes como si permanecieras de pie en la oscuridad, junto al clavo del colchón. Justo al colchón. Lentamente el mundo comienza a salir del cascarón de la oscuridad. Es tarde. Eran las 13. Duraron las 15 horas con algo. Las 3 básicamente. Es lo que quería decir, no sé por qué. O sea, me estaba pensando las 3 que es las 15 horas, y terminé diciendo 13. ¿Quién? De seguido, voy afuera a la playa. No puedes decir, es un poco extraño, no puedes entrar. Pero aquí tampoco, no podía hacer nada. Ahí va en la cadena, voy hacia ella. En la cadena. Métete al agua ahora. Ve sus huellas en el agua. Más allá. Dolores Day. Los pulmones, mira. Inocencia del humanismo, del internacionalismo, del estado de bienestar, se lo dice a ti. Yo no me tengo con ruedas en la mano, parece tener prisa. Se dirige a un consejo con la reina Shed, seguramente, en la santa soberana de Mundi y Insulindia. No es tu mujer. Tienes que hablar con ella, piensa en los conocimientos históricos que podrías obtener. No sé, tío, ¿qué hace aquí la santa soberana? Aquí hay algo que no encaja. ¿Dónde vas? I'm going to Morova, to live there, in Grad. It's 1,000,000 kilometers away, Harry. Might as well be another lifetime. Mirova, esta es su esposa entonces. O sea, yo sé que físicamente Dolores Day. Video Rebachol, oh, no me he dado cuenta. Ella hace la maleta. Just my scepter, my globe cruciger, a spare silk gown, a toothbrush, travel documents, the crown of immortality. La corona de la inmortalidad, ¿no la llevas puesta ya? Oh, this. Se coloca la diadema que lleva en la frente. This is just a wreath. Se recoloca, perdón. The crown of immortality is made of rarefied light, mana and raw palladium. It was passed on to me by the rulers of late antiquity. Mira su equipaje sin saber qué más decir y luego vuelve la cabeza por encima del hombro. Silencio, traje nupcial fluye con el viento, envolviendo su sacro cuerpo. Anyway. Tu piel es sacra y suave. No, Harry. It's just regular skin. I'm not as beautiful as you always thought I was. Let's not get into. Silencio, lo sopla el viento, se te ocurre nada bonito que decir. Pues que actualmente tenemos que hilar, aún tenemos pendiente un último duelo, uno épico. No, Harry. No. I don't want a massive, epic showdown. I want to go to the aerodrome. I have tickets for the 10:20 flight to Morova. Really. We don't have anything to talk about anymore.
Every combination of words has been played out. The atoms don't form us anymore. Us, our love, our unborn daughters. It's all gone. I have to go to the aerodrome. I have to leave Revachol and you. And you have to be alone. In hell. Forever. Me da la impresión de que no eres That's Dolores just Day. what it is. I don't know what you mean. Dolores Day. Termino de extrañar, no sé ahora sí que quiero saber nada de ese misterio. Eres el luto, eres tú, eres la ex algo. Te he oído antes ser la voz del otro lado del teléfono. Oh, Harry, you shouldn't have done that. Sacó de la cabeza lentamente su blanco y le barré los hombros. Call me like that. No fui yo, fue mi mano. Mis dedos te llamaron. They shouldn't have. They really shouldn't. I was in Morova already. Safe. In the warmth of the night. Wrapped in my future love. There, I think of you less and less. Whole weeks go by without me remembering you. Months already. Soon it will be years without the hurt. I sit there in Morova, in the holy gratitude of my bliss. I put my hand on my belly and smile. ¿La embarazada? Le aire se ve más frío alrededor, se mira la barriga y luego hacia ti, sus ojos se llenan de una distancia de misterio tremendos. Perros de ojos negros vagan por los callejones, bajo los balcones entretejidos, cuelgan a baja altura los miembros huesudos de los manzanos, rojo y negro, Revachol oeste, el sol del atardecer, ella se ha marchado y ha florecido lejos de nosotros, nuestra extensa alma. Es Dora, es lo que dijo la voz del teléfono. Dora, la vibración de Dolores. Dubois, sí, Dora Dubois. Por eso pienso en Dolores Day. Eres Dora Dubois. Oh no, 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 no. We're not doing that again. Pues aquí ya no es Dubois. No le quiere decir. Señalarte la cabeza. ¿Qué pensar de Dolores Day, reina regente del este de Mundo? Wasn't I Dolores Day just a second ago? Now I'm the X thing? You're X thing. confusing me. Look, I have to be at the Lausanne aerodrome at 10:20 p.m. I still have a light rail to catch. I haven't even bought the tickets yet. Vuelve a mirar hacia ti, pero hacia atrás una y otra vez con ansiedad. Ya te lo dijimos, todos te avisamos. ¿Todos quiénes? Todos. Literalmente todos tú. El carbonio más hondo, un lugar en el que no tuviera el genocidio, porque es imposible conocer gente en el fondo del abismo. Voy a ver esta conversación, me van a cerrar el círculo. I'm glad too, but I have to go. My friends are waiting for me on the platform. I can't let them wait. It's impolite. It's impolite. ¿Qué? ¿Sabes mi mala ocasión cuando era un inspector teniente le me dice que se van a arriba yo la perdición eterna? Ya no se me es posible de mi parte. Ya no te miras, no sus uñas. Están mordidas, desgastadas. Sopla el viento a la tarde, el vestido le envuelve como una bandera blanca. 1000 veces, perro paliado, 1000 veces has levantado esas telas. Lo que hay debajo siempre te ha calmado y te has centrado. Te ha devuelto la cordura. Eres el luto. The morning? I don't understand. Estoy como de luto, sufriendo como si estuvieras muerto. Oh my God, Harry, stop. I don't want to hear anything about the morning. Mourning someone who's still alive. Any of that. I can't do that anymore. I'm not 80 years old, I'm 32. People my age are not supposed to mourn. Sale con fuerza, no es un suspiro, sino algo más furioso. Esto es demasiado para mí. Es como si te estuvieran rompiendo las costillas en torno al corazón. Eso duele. Then why are we doing it? La consejera de la reina se reza en el suspiro y baja la mirada al asfalto resquebrajado.
Bien pensado, eres Dolores Day, reina del regente de los territorios del mundo insulina y nada más. Yes, Harry, I am. Things have gotten much better for me, now that I am the ruler of the known world. Oh Recoge la, gosh, it's already so late. I have to go. recoge la manga plateada de su vestido para mirar la hora. Un pequeño reloj de oro con correas rojas rodeando su hueso de muñeca. Te traigo una figurita del jinete Faun sin cabeza. I don't want it. It looks expensive. I don't want it. ¿Qué te gustan estas figuras? Pensé que te recuperaría con las figuras. That's not what figurines do, Harry. Pero entonces no sirven para nada. Observo el jinete Faun sin cabeza y sus juguetes entre los dedos sin saber qué decir. Las figuras no sirven para nada de nada, pero yo creía la figura histórica ella tenía. ¿Le gustan los juegos bélicos y las figuras? Sí, creía que servía para algo. Vale, pues no te doy I didn't cosas. ask for things. Las It's too figuritas no late la to do traerán de anything. vuelta. I would have Oh. liked the headless fallen rider back then. Back them. Dice que me ames inmensa y siempre volverías a ella. We both said a lot of things. We were very young. Era ella. Lo noto, lo veo en sus dedos largos y tiernos, en sus muñecas. Esa mano la escribió. Dijo todo ello. ¡Oh! Está hablando de la carta. Y decía, ¿dónde dice? ¿Dónde exactamente decía? ¿Es Dolores o Dora? Y es Dora, es la carta. Ya lo dijiste, lo escribiste en una carta escrita de mano, lo llevo junto con mis documentos. As Queen Regnant, I write a lot of letters. Aparta un mechón blanco de su ojo. La tengo aquí mismo, deja que te refresque la memoria. Please, Harry. I just don't have time for this. Sacar la carta y leer. Vamos. Al marcharme cada mañana mientras duermes, noto una pizca de tristeza en mí. Le llevo conmigo a mi pecho por camino del viajero. ¿Entienden que el camino del viajero era este? No, pero a cada paso que te doy crece hasta que la altura por la gasolinera ya me ha llenado por completo. Me subo al tranvía y vuelvo la mirada. Bla bla, catenaria, sé que me acompañará hasta que vuelva a ti. Tú, cada paso que doy es más ligero. Tanto que casi hecho a correr, a veces lo hago. No puedo creer que te haya conocido. No puedo creer la felicidad que siento a tu lado. Tu alma es vasta, inmensa y siempre, siempre, siempre volveré a ella. Okay, stop. Yes. Are you happy now? No. Then why are you doing this? Hay más. Besos, besos, besos. Very well. I wrote it. It was morning. You slept. There was hoarfrost on the ground when I left, on Voyager Road. It was autumn. The first autumn. But Harry, please understand, it was 1,000,000 years ago. No. It was 100 million years ago. I was someone else then, filled to the brim with love for you, hanging on your every word. Oh, Harry, you were the coolest. But I'm no longer that person. This has taken her place. It will devour you. Harry, I will eat your mind. Wow. Ahora la luz del videoclip brilla a través de su vestido. Una figura valeriana. Una silueta negra se mueve por debajo. Sigue siendo bella. Sus piernas, sus pechos, sus caderas. Yo era el mejor. No podrías volver a ser la persona que eras. Lo veo en ti bajo el vestido y la diadema. And my crown of immortality? No. You scared her out of me. With your crying, the awful time we wound up having. And the cheap rental flats you could afford. Can't you see? I can never think you're cool again. I can only think that way about new people. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa ahora? ¿De qué vamos a hablar? Is there really anything left? If not, we can always repeat one of the things we have already talked about. Talk about it again. If you do not feel like doing that, then you should let me go to the aerodrome. Sé que aún me quieres.
Es una tirada crítica. Quería explorar un poco a ver si ganaba modificadores, pero... I guess. Con los pies temblorosos por los pasos que diste, inseguros y temerosos, te acercas a ella. Su cuerpo junto al tuyo irradia calor. Con los ojos cerrados acercas tus labios a su boca. No te devuelve el beso. Pero si lo logré. Claro, porque fue un éxito. Es de aliento. No era cuestión de fallar o no. Iba a ser un horror de todas maneras. No debí sugerirlo. Y no debiste hacerme caso. Siento su aliento. El pecho se eleva como una almohada. Cálidas exhalaciones contra la comisura de tus labios. Su alma tierna atraviesa sus pulmones. Escondida. Distante. A salvo de ti. Se mejía contra la mía. Como una pelusa suave. Un pájaro envuelto en plumones. Frotándose contra tus capilares rotos. Fría plata contra mi frente. La dedicada diadema de su frente apretada contra la tuya. La plata está fría por el aire del atardecer primaveral. Apretar su muñeca. No, no vuelve el apretón. Su cuerpo está rígido, recorrido por una corriente de intranquilidad, desconfianza hacia ti, y la curva de su columna, sus hombros caídos, se mantiene rígida, su centro en guardia contra tus movimientos sin dejarse llevar por ti. Mover la boca. Nada, se muelle contra ti, no hay respuesta, salvo el sabor del albaricoque. Chicle con sabor albaricoque. No me estás oliendo el beso. Este momento se acaba. Va a apartar su cara de la tuya. Esforzándose por no mirarte. Cuando se apartó te agarraste a su mano. Trataba de no mirarte a la cara para no ver tu expresión. Hermano, debías llevarme al paredón. No tengo palabras para describir cómo te he fallado. Tú eres la que huele chicle del baricoque. No, I'm just Dora. No me devuelves el beso. Pensala fuertemente como si el dolor se hubiese pasado atrás de ella y sacó de la cabeza. Creía que sé que aún me quieres. No puedes no quererme. No lo podía evitar. Sacó la cabeza una vez más. El viento de la tarde la despeina y hace alejarse bajando la calle de periódicos viejos y envoltorios de comida rápida. Entonces ya está. No, Harry. Not yet. There is one more thing you have to see. Desliza las manos por su pecho hasta su bajo vientre y sonríe. I'm pregnant. Oh my god. O sea, yo sé que está embarazada, entiendo, entendí que estaba embarazada ahorita cuando la llamé. Pero esto no es un recuerdo de... O de repente está como funcionando recuerdos con cosas del presente, porque es un sueño, yo entiendo. No es mío. ¿Es suyo? Yes, he did it. Baja mirar a su barriga y luego le devuelve tus ojos envejecidos. I terminated yours. Don't you remember, you poor fuck? You poverty-stricken fuck. Now, go ahead. Ask me more questions. Let's talk about something else. No, esto tiene que acabar. Haz la última. I have to, Harry.
Really, I've already missed the 8:30. I'm gonna go now. Hiciste un juramento sagrado, Harry. Misma te rogó que no la dejaras ir. Esperamos sentarnos y tomarnos un café antes en la cafetería en la esquina. Ya te perdí de ti en mi ropa, pero juré que no te dejaría ir. Tú dijiste, tú me pediste que lo hiciera. A sentir en silencio como un mártir. Era mi lista. That was someone else. I betrayed her, overwrote her, and I'm happier for it. And I'm really going now. The time is up. I must be on the 10:20 flight. Volveremos a vernos. Se da la vuelta, cuidado. I won't see you, but you will see me. ¿Cómo puede ser? Oh, Harry. This is a dream. Can't you see? I'm already in Morova by now. Who knows how long ago this happened? A year? 2? 5 years ago? Entonces, ¿cómo volvería a verte? Right here, tomorrow night. Once this dream starts happening, it keeps happening. 3 times a week, at least. And Harry, it really, really looks like it started happening again. There's the video rental. I'm suffocatingly beautiful and young, and I smell of tutti frutti chewing gum, like I did that time when I asked you for forgiveness, after leaving you the first time, so long ago. Wey, Tutti Frutti acaba de decir. Pero yo sé que alguien, ¿no? Me parece que hay un trade que habla de albaricoque. Y me parece que actually el narrador dijo albaricoque, no dijo Tutti Frutti. Se me acaba de dar cuenta, recién acaban de decir albaricoque. Oh yes, this is real darkness. It's not death. Pero de repente ese es justo el que no narró, porque hubo uno que no narró. Real darkness has love for a face. The first death is in the heart, Harry. See you tomorrow. You're up quick. How was your sleep? Oh, 1 hora nomás. Vamos a resolver el puto caso. Profundo y vigorizante y interpretar separadamente con la mano hasta la sangre que brota de ti. La oración de la verdad absoluta. Tener sangre y concluir. Pedimos la de la isla. Así de duro eres. I did not want to wake you. Perhaps I should have? Was it a job dream? No, un sueño de ex esposa. Te sientes solemnemente. Entiendo, todos hemos pasado por algo similar, se puede superar. Traer sangre. Okay. Estoy estando preocupado, debes haber movido chillado mucho mientras dormías. Verás colocado sobre un telémetro roto. ¿Puedo examinar esto más? Yes, anytime. If you need a rest later, it's okay by me. No tienes que hacerte el héroe. Mantener de lectura, a ver, dame un ratito. Ya. Libros y revistas yacen esparcidos por el suelo como un armario improvisado. No está muy organizado, que se diga. Echar una ojeada. La mayoría de libros son de tapa blanda, historias fantásticas y detectives publicadas por entregas en los años 20 y 30. Este disparo en compendio incluye clásicos aventuras animales. Lamentaciones populares del hombre contra la naturaleza por los naturalistas aficionados T y T. Harpin, marido y mujer.
Es un título muy popular entre personas de todas las esferas y ámbitos sociales. A quien no le gusta la naturaleza, a quien no quiere sobrevivir. Principalmente para hacer ficción comercial, las historias episódicas distingues una revista, Magazine Catholique, de ingeniería eléctrica, seguida por obras pulp, erotismo ligero, un thriller internacional sobre circuitoneadores. Someone's made themselves a home. Es todo parafernalia comunista. No que tú sepas, el priori es el compendio de alguien que se muere de aburrimiento. La mayor parte es mero entretenimiento, mi propia para la ardiola que está en el suelo. Nada fuera de lo común, porque todo esto es un poco pasado de moda. Tal vez hay alguna que otra revista de desnudos, pero más allá, pero no sabrías decir. La producción de algunos ejemplares es bastante pequeña, sea quien sea, tiene buena vista. ¿Tengo extracción? Creo que sí. Si no tengo extracción, aquí tengo uno. Esos ya son dos. I tried. Esa una polillada mantiene el viento a raya. Platos manchados de salsa y fuego en ocasión superviviente. Camiseta a Rower the Found. Accidente bufanda de invierno del ejército. El experto de la clase baja. Qué asco ser pobre. Apuntado libre de mangas. De realidad. ¿Qué más tengo para el cuello? Nada más creo. Esta enorme parte de la unidad de pesar como 10 toneladas y el 8 se escaría en ella. Pero es una pequeña parte metálica encajada entre una mayor, una pesada puerta de cerro blindada. Encima del banco de la pequeña... Perdón, de la puerta y una cerradura normal, muy pequeña. ¿Qué habrá al otro lado? Another part of the island, probably. The lock looks like it could still be usable. ¿Cómo abrimos Maybe esto? this is one of the doors we don't open? El teniente observa la puerta, luego desvía su mirada a la más grande, por último le echa a la cerradura. Tiene razón, lo mejor sería abrir su hermana mayor. Del techo cuelga un potente motor que debe controlar la puerta blindada. Abrimos la más grande. ¿Ves los controles en algún lado? I think there's a console just southeast. Let's look around. Getting the blast door open seems like the best plan. Hay algo ahí. La pintura verde se desprende del gabinete de aluminio monomando. En el panel frontal hay filas de interruptores, un indicador de frecuencia e incluso un teclado. ¿Qué tenemos The aquí? console of an anti-computation device. The generator upstairs, with wires coming out. ¿Se podrá abrir la puerta de ventana con esto? I think, yes. Let's see. That one.
The emergency open. Luego de hacer que una serie de chasquidos. Aparece un rayo de luz que se va ensanchando a medida que la luz desapunta. Despunta, perdón. Decía yo, desapunta es una palabra muy rara. La tuve que volver a leer. Una repentina oleada de ansiedad hace que te deserice la piel. After you. ¿Qué crees que habrá? I don't know. Una delgada brisna de humo se eleva en una fogata negra carbonizada. El viento se levanta y luego vuelve a amainar. Urgente, Orbit, Almer. It's on. Turn emergency open. Dice el dial de radio. El dial se desliza el cristal oscuro y silencioso. Absorbe esa energía, no le vuelta la de día. Él restablece la energía, perdón. Luz interior. Antes de ir allá, quiero explorar esto. La casa con el trozo de detenerse en impacto directo. Ahora te puedes provocar una mueca de dolor, después continúas. Interior de la fortaleza, diseñas la consola de la puerta blindada. Un mapa de artillería desgastado que muestra coordenadas de la bahía rebasado. Colchón en el nido del francotirador. Sobre un bloque de hormigón se encuentra un colchón empapado por la lluvia, apenas cubierto por un techo desmoronado. De cara a él una torrena doble, unas rendijas de la que disparar, como dos ojos en la pared. This looks like a good place to aim from. El teniente viene alrededor, se acerca con su arma en la mano. Examinar el colchón. Un colchón individual moderno de uso civil, de la marca Marjorie. Hay una mancha de combustible en la funda de la compañía de varias quemaduras de cigarro. Y una lata vacía de joyas en el suelo, a su lado latas hasta los topes de colillas. Coger una de las latas. La silueta de un recolector de tabaco adorna el filtro de papel, la marca Tiomoutiri. Claro que me acuerdo. Los restaurantes contemporáneos prefieren Drawing, una mezcla de local de las islas del sur o Astra. Los legendarios cigarrillos de Grand Tiomoutiri es la favorita de los hombres mayores por sus puntas de filtro de papel, dulce olor y alquitrán adicional. Mira la misma marca de cigarrillos apagados en Finisterra. Could be a coincidence. Or the same person has visited Lens and here. I didn't see any signs of smoking inside though. If people live there, they keep it tidy. This here may also be a smoking spot. Examinar el muro. En el muro frente a ti hay una rendija para disparar con una pequeña ventana. Tocar el hormigón. Es bastante viejo y está mugriento, cosa años en recibir más limpieza que la de la lluvia. Mira a través de la rendija del hormigón. Los muelles chirrían al apoyarte en el colchón y estirar el cuello para observar. Inquietud, sientes un hormigón en el estómago. Frente a ti, una pequeña parte de línea costera de Martínez se recorta contra el cuadrado como una diminuta pintura paisajística, un kilómetro al otro lado del agua. Las ruinas resultan familiares. A la izquierda, un altísimo rascacielos cuyas plantas superiores son afeitadas por el fuego de artillería. Compartimentos por acá, calle San Gislain 33A 33DP. Y a la derecha, la chimenea roja y la pared se derrumba el edificio de 4 pisos frente al William Racks, calle San Gislain 10, la zona comercial maldita. Y entre ambas, la silueta con forma de caja de William Racks, su tejado inclinado, una pequeña mancha de luz atrás de tensión en la azotea, la luz del sol que se refleja en la ventana del piso de arriba de la habitación de Clashy. Ahí está. Do you have a line of sight to the window?
Más que eso, quien con un par de prismáticos podría ver hasta el interior de la habitación. A pair of binoculars or a scope of a rifle? Ujú. You'd be prone, lying on a mattress, barrel resting on the embrasure. I think we have it. The origin of the shot. This is the sniper's nest. Te tres palmaditas seguidas en la espalda. Afirmativo. Más vale tarde que nunca. Nothing pointed here. Many leads pointed elsewhere. Tienes razón. Era el norte por encima de la fortificación, luego el colchón. Durante un segundo entra en conflicto. Aquí hay una culpa porque tarda un momento en racionalizar. Puede que el tirador siga por aquí. Where? El teniente mira detrás de él. Justo aquí. Wait, what? You think so? We would see them if they were here. Se cerra a la parte al que señala el colchón. Se espera que lo estemos viendo. Claro. But this island, on the other hand, ¿Crees que él está aquí? or she, we should move. This looks like a good place to... Deberían ser observados, te vigilan, aunque no sé decir desde dónde. El cabezón está roto, la corrosión se ha comido lo que quedaba de la cadena. Qué sensación más extraña al mirar el agua, quizá deberías dejarlo todo sin más, caminar lentamente en el mar, como una botella en la mano. Una botella en la mano, siempre. ¿Por qué? Quizá hay alguien ahí bajo el agua aguardándote, empezando a tutti frutti y a traición. Nene, sabes que te va a doler. Levantar la mirada. En el espejo de la bahía aún puedes ver mantener reflejada. Los altos edificios en ruinas llegan al agua como torres resplandecientes. Y las chabolas también, pinos de camiones del revés. Los botes y pilones frente a ti conducen al agua como escalones. Ve, adéntrate, ha pasado demasiado tiempo. Pero está fría, sí, fría y en calma. Pero el amor es cálida como el interior de su boca. No, 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 vamos a empezar otra vez con esto. Ahora no, esta vez no, este pensamiento se ha acabado. La lucha en el de un carguero. Le avisa la versión de risa en el agua. Y se la va a correr muy, muy abajo. ¿No hay healing? ¿Por qué me dan tanta moral, weón? Un dramático desinflado. Pequeñas flores blancas florecen a tu alrededor. Al final las flores sí que van a tener que ver. Oh, oh. El desertor. Una señora con pantalón de chandel se pega con el armazón de su rifle. A como una gran cantidad de saliva en la boca.
Acto seguido, la escupe sobre las brasas del exangüe fuego que se encuentra frente a él. Alza su negra mirada, casi oculta entre sus párpados arrugados, para encontrarse con la suya, con la tuya. Su vista es aguda, las cataratas no habrían hecho tan tamaño como cabría esperar. Está prácticamente inundado por el rencor, el odio extirpó lo mejor de él, tiempo a. Este hombre le detesta todo. ¿Es usted el Fire Guy? The what now? I can't hear you. Le dijo hace poco a dos niños que apagaran el fuego, dos gemelos. I may have. All sorts of little rats have come sniffing around, trying to give up the position. Fire guy. Regressive bourgeoisie henchman. Can't even talk like a grown-up. ¿Cerraste la puerta blindada? I did. And you opened it. How? Alimenté el generador y después usé la consola. I should have burned that console down. ¿Cómo sabía que iba a venir? Reactionary rock and roll music. Playing on the water. Told you we shouldn't play sad FM. ¿Qué? Pero no le dijiste. Básicamente eso es. Pero no dijiste eso, Kim. I did. Sad FM, huh? I always hated that station. Phlegmatic, counter-revolutionary dirges. Sadness is a mental illness. A weapon of the bourgeoisie. The fascists were right about rock and roll. It is degenerate. Hip gyrating, mental illness music. Bonita arma. It's not nice. It's a piece of shit. But it gets the job done. Es un William McGrave. It's a Triangong 446. Manufactura de Samara suroriental, exótico y también extinto. No conoce ningún fabricante de rifles modernos con ese nombre. A Samuran rifle. How did you get hold of one? It was sent to us by our brothers in the Sinyao commune. Military aid. Y le nos prometes el rifle. ¿La comuna de Xiao? You heard me. It's good now. Like chalk, white from the ball. Somos policías, pero hay que gelar para que vamos a hablar. No molestan, pero manténganla quieta y no se mueva. No. El teniente apunta con su pistola a la cabeza del hombre y Put dice: it down now, sir. Or you're gonna blow my brains out before you question me. To hell with it. It's a walking stick anyway. It's out of bullets. El anciano deja caer el rifle al suelo sin miramientos, luego permanece mirándolo fijamente, como miembro amputado tirado en la arena. ¿Quién es usted? My name is Josef Lilianovich Dross, Political Commissar of the 114th Anti-Aircraft Division of the 4th Army of the Commune of Revachol. I am a deserter, a partisan, and a prisoner of war. This is my termless surrender. Vuelve a dirigir la mirada hacia los juncos, muerta y apagada. The commune of Revachol? Do you mean the ICM? Your holdover from the... From the Insular Indian Citizens Militia, the army of the revolution. I was recruited in Jamrock in 07, trained in the École de Contrôle Orion, and consigned to emergency defense duties in 08. I left my unit on the eve of the landing. Versión desertor. When I returned here on May 14th, the commune had fallen. Still armed
and ideologically trained, I wrote a criticism of myself and resumed partisan duties. Como te llamas, llegó al 43. ¿Lleva en esta isla 43 años? No. I've been on other islands, too. I was an resurrección until they turned it into a spa in 18. Then I was an E-48, a nameless sound, until the sea washed over it. Then I came back here. That was 22 years ago. ¿Cómo sobrevivieron todo este tiempo? How does anyone survive? I steal. Supplies, vegetables. I collect rainwater. It's the life of a dog, not a human being. How is your health, Mr. Dross? I've been throwing up blood since winter. Red, like beetroot. Been passing it in stool, too. Parece estar débil, demacrado para su edad, aparente más bien de 75 que 65. Los problemas para ganar peso podrían ser señales de cáncer. TRCM can provide medical services. You need to be looked over. I need to die. You don't have medical facilities. You have guns. That's all they give you. Toy guns. También tienes dromina. Tenemos dopamina y otros agresivos opiáceos debe estar sufriendo. I have been running out of that stuff. Sí, aparecen sus ojos, chasquea los labios resecos. No hay forma de que pueda sobrellevar el dolor sin ellos. Se puede decir sin tapujos que están adictos a los analgésicos. No es una serie, precisa un médico con el que lo podemos proporcionar. There's nothing to look over. The triage is in, and it's black. Administer morphine. Morrible. ¿Cómo lo sobrelleva mentalmente hablando? I haven't. I have holes in my brain. Years missing. Others filled with pain only. A decade of... Con los ojos en blanco. I don't even know what. Inferno? Inferno, chucha. Yo también vivo en el infierno. Realmente tengo lagunas en mi cabeza. Oh, okay. I would imagine it gets tremendously difficult, mentally, to live in isolation. Traitors. It's better alone. I watch the people of this city turn the lights back on, more and more each year. Ruins, glimmering in the dark, like a fucking merry-go-round. It's disgusting. Se ven a los pies, su rostro reseco por el sol y el viento. Hay una mueca de dolor en alguna parte. ¿No están desconsolados? ¿Cómo pudieron seguir adelante? Ha dicho que esta es su rendición incondicional. You're with the RCM, the coalition-appointed mob that enforces bourgeois morals in Revachol. Nosotros peritos federal de coalición, donde entonces hay gente. Eso es, estamos en los buenos. Si ponemos la ley, evitamos que los animales se maten entre sí. You're the RCM. You represent the Moralist International, the enemies of humanity who took this city. I represent their adversary, le Parti Communiste dans ce land. Take me to them as a prisoner of war. I have relinquished my weapon. I can no longer serve. No superiors can relieve me of my duty. You bulldoze them all to a mass grave for trying to free humanity. Un chorro de sangre surge de su boca y cae sobre el negruzco carbón de la hoguera. Entonces soldado al ejército comunista. No, I am not a soldier. I am an ideological officer. I belong to the party, not the army. Pero usted me fue aclarar que fue el Estado Nacional del Cuerpo de Defensa. Trained in historical materialism, then assigned as a political commissar by the party. These things used to mean something.
Aquí sí que un comisario político. El anciano no responde a su cabeza plateada y mira hacia los juncos. Una pequeña secuoya recorre sus piernas. His job was to assure the army answers to civilian control and follows the ideology of the commune. Llena con una voz suave. Scientific communism. A commissaire politique is a night philosopher of the revolution. A future human. Despertado del retablo de la promesa de la ideología. Eso significa que es un comunista adiestrado, ¿cierto? Así evidentemente sufre otra convulsión. Yo también soy comunista. Es de política me la repanflimpa. Me hace gracia cómo los que tradujeron al español le han metido sus toques. Me hace gracia, no me hace feliz, pero dice, no estoy realmente metido en política, dice, ¿no? Yo mismo. Yo realmente no estoy metido en política. Sí, verdad, la política y la refanflinfa son dos tonalidades muy distintas para la misma frase. De hecho, según esto, yo soy moralista. So... ¿Estás ocultando durante qué cuenta con 3 años? 43 years and 10 months. Eso es lo que llevo yo de vida. It's too long. It's not how a human being should live. But I couldn't just forget what I saw. What have you been doing during all this time? Hiding, fishing, waiting. Donde el mediodía toca su fin, la gente recorre la rue de Saint-Ghislain de camino a casa, dejando sus pasos faroles de hidrógeno y comienzan a cobrar vida. Tierra adentro de las calles bullen con trabajadores, hombres, mujeres, niños y trabajadores migrantes. La temperatura promesa estable, se forman alto cúmulo sobre la comisaría 41. Dos agentes policías salen de la cafetería Winnering in Rocks. El agente se dice, Jan Big Mail, oh mira, si fueron a verlo. Inspeccionan una serie de letras carbonizadas que salpican el mosaico de la plaza. La agente patrulla Judith Minot señala al oeste. La aldea pesquera, mira su reloj. Nos reunimos en 15 minutos, el trayecto nos llevará días. La gente se pone en marcha, dejando atrás la pintada que todavía arde. Algún día, dice, regresaré a tu lado. Always waiting. El anciano contempla la orilla y luego te mira a ti. ¿A qué? For her to return. Her who? Girl, child, revolution. Ya no me atrevo a soñar. Always. La historia no hay nada garantizado, pero la revolución sigue siendo una posibilidad. No. The material base for an uprising has eroded. The working class has betrayed mankind and themselves. The historic opportunity for a revolution has passed. It will not come back anymore, however hard I try, whatever I do. There's nothing serious in this world. It's a farce. En el cielo 7 momentos con la mirada. Al coger notas que el muy liviano, la armazón y la culata están remendados con cinta adhesiva y alambre. Este broma de ser que el rifle está muy desgastado como una muleta que ha visto demasiado movimiento, que unos jeroglíficos grabados en el guardamanos del nogal. En la culata había escrito en verpestino grabado a fuego de madera, Triangón 446 fabricado en Jinciao. Tal como he dicho, es un Triangón fabricado en Jinciao. No one said it has to be a Belmagrave. We were just guessing. Zona balística fácilmente también puede haber sido un Triangón. It doesn't matter if it was made in Shanti Shanti. All it has to do is use jacketed ammunition. Utiliza jacketed ammunition. The right type and the right calibre. El teniente siente mientras observa el arma. Está disfrutando. El anciano te da 7 momentos en la mirada. De repente sobre las 8 sufre una convulsión. Eso parece mucho el arma homicida, pero utilizarla para tener convulsión a su debido tiempo. ¿Para qué has utilizado el arma? I've used it for killing people.
Allá vamos, un rastro de sangre, el teniente también lo huele. Killing people? It's a gun. That's what they're for. You want a moralist euphemism? Defending your family and your property. I haven't done that. I've used it to kill people. Interesting. During or after the war? There is no after the war. Class war is never over. Así que continuó matando después del cese de las hostilidades. Llegó el momento de los siguientes colosio sulfúrico en la punta de la lengua. Es algo que no has sentido desde hace tiempo, pero... ¿Pero qué? Pero esta es tu razón de ser y es la hostia. El mejor de la serotonina. La solución. Sé directo, sin eufemismos, no va con él. No, ve con cuidado, despacio, pero seguro. Haz que él lo repita primero. No la cagues, recuerda, te lo quiere contar, llévalo a lo personal. Así que declara haber matado a gente después del conflicto activo de César. ¿Me equivoco? Utilizaron para dar muerte a un coronel de control de seguridad. ¿Creen en él? Si quiere contármelo, ¿ha matado a alguien con este arma en el último par de semanas? I don't want to tell you anything, you grotesque murderer. What? Matarife. You grotesque murderer. Quiero tomarle foto a la guerra de clases, nunca termina. Eso me gustó bastante. ¿Qué te hace pensar que sería buena idea? Vale, no me hagas caso, si total siempre me equivoco. Entonces, ¿cuál le digo? Una respuesta buena, silencio, ojos negros te observan. Y en ellos un escalofrío con intensidad que recuerda que una lateral y entra en tu cráneo. ¿Qué? No todo es lo que parece. El diente se dirige a ti con impaciencia bien disimulada. Joder, pregúntalo de una vez. Declara haber matado gente fue los conflictos activos cesarán. What did I just say? Eso que anda la cabeza de manera errática. ¿Qué acabo de decirte? No pierdas la bola. ¿Utilizó esta arma para dar muerte a un coronel de seguridad cranel? The who now? Claro, y eso no tiene sentido. Si el tipo probablemente lo haya matado sin saber. Especialmente con una mano huecada en torno a la oreja. Te ha oído, tan solo quiere oírte decir otra vez, ya lo tiene. Wait. Le disparó usted al cadáver con la armadura cerámica colgado al escuadrón fascista de la muerte contra una bala la noche del 4 de marzo. Siempre le aportó en contestar el campamento. Oh, yes. That one. Ugly piece of work, that boy. Did you kill him? De un repentino paso hacia él. I am a son of a welder and an officer of the commune of Revachol. I do not collaborate with murderers and pederasts of the liberal regime. Hay una gota de sangre en la saliva. Atosido lo comprueba, echáselas todas encima, doctor, una confesión. El olor a la sangre en el aire, pero ¿qué más? Hay algo que no es capaz de recordar. Habla sobre unas huellas, de repente todas aquellas piezas se vuelven tan confusas, mejor empieza por otra cosa. No necesito tu cooperación, tengo esto. Hemos hecho análisis balístico, el disparo de los brujos de esta isla. I saw you poking around there, looking for evidence. You're damn diligent when it comes to dead fascies. Did you like the view? You had direct visibility. There are embrasures in the concrete, specifically meant for a top follower to use. And you had a long-range rifle in your possession. You've been here a long time, Mr. Dross. Too long. You clearly need medical aid. I'm ready to die. I've done my part. A grandes rasgos lo admite, solo una cosa, el rifle no tiene mira. Eso es verdad, que también me he dado cuenta de eso. Pero voy a tomar mi break porque creo que esto es un clímax muy interesante. Y no quiero cortarlo, pero I need to take a break. So, I coming back.
He vuelto. Una cosa, ¿dónde está la mira? ¿Qué logró un disparo así sin una? Tenemos todo lo demás. Es la ventana que mejor línea de visión te pertenece. Además no tiene obstáculo alguno de por medio. Las vistas eran perfectas. Forget about your stupid fucking scope. I don't know where it is. Find it yourself. It's your problem now. Si la perdió no sé dónde está, olvídalo, sigue presionando. La ventana con línea de visión te pertenece. Además no tiene obstáculo alguno de por medio. Las vistas perfectas, con un binocular se podía ver el interior de la habitación. Because it's a sniper's nest, you stupid fuck. Radio Gosh is right. You have worms in your brain. Not a lot of guns around that use military-grade ammunition, are there? It's a real gun. Not like your little musketeer pistol. I've seen you prance around with that. Jumping hoops for the liberals. La llamada del deber. Mi padre necesitaba ayuda. Lo que me recuerda que no he puesto la hora. Es un nombre de verdad, no muestras pistolitas de mosqueteros. He visto por ahí ponerse con ellas haciendo favores a los liberales. You look like imbeciles. Why don't you ask them to give you real weapons? Going against automatic rifles with these toy guns. Of course you got those boys killed. Maldición. Te vio lo que pasó. O sea, vio la pelea. Pero ¿cómo? Entonces sí tenía una mira hasta hace poco. Desde aquí tendría una buena vista el tribunal, no es una fanfarronada sin fundamento. Así que te vio, pues vale, y que no es que te distraigas, vamos a mucho hasta ahí de su líder. Deje de marear la perdiz, tenemos un arma homicida. You know what? You're right. I'm convinced this made the shot. Should we call it? ¿Qué tenemos? 4.46 jacketed ammunition, modified for range. We have it. This is it. Y ahorita tenemos el arma homicida. El teniente saca su cuaderno y traza una línea recta. Tengo dos, ok. This feels good, doesn't it? Tearing things up like this. When you have the murder weapon, you have the killer. Murder. El anciano no dice nada, tan solo mira hacia los juncos y se vuelve sufriente y nervioso. Me estoy olvidando. Espera, ahí viene. Las convalarias, las putas convalarias en la azotea. Claro, coño. Al llevar viste convalarias entre la hierba y también en el balcón. ¿Te refieres a las
¿Flores blancas? Oh my god, apenas a tener que ver. En ninguna otra parte, no lo he visto en ningún lugar de Martínez. Espera, no dejes la pisada, las huellas que había en el polvo, en el hueco secreto tras el dormitorio saltaron a la luz. Por supuesto, gracias, cabeza. Tú puedes recuerda la huella no pertenecía a una sola moderna. Como aladas en la terraza de la víctima. He visto que crecen aquí. Damn Maybells. The whole island is turning white with them. De repente parece sensible, nostálgico, incluso un cambio de memoria extraño. So many this year, too. The spring is coming. No, it's already here. Wash the filth away. Es el único intento de Martínez en el que he visto estas flores. They blossom on the islets before we fertilize them with our blood. Resurrección was snow white in May before they ruined it. Al sur, la bahía de Martínez está salpicada de pequeños islotes que se vuelven verdes, moteados con flores blancas como nieve recién caída. The coast, too, before they piled their containers on top of it, filled with broken, useless trash for fat-fingered bourgeois children to play with. You must get around a lot to stay undetected all these years. Do you know any secret paths? Pinball workshops? I may. Había una joven llamada Classier. ¿Le suena de algo? Detrás de su ventana había una flor como esta. Classier. La conoce, ¿no es así? Mantuvo relaciones íntimas con la víctima, el mercenario. With the victim. Aparta la mirada en el campo de flores blanquecino y se suma el silencio. Los músculos de su mandíbula sufren un leve espasmo. No tienes cabos sueltos, son sácaselo. Me preguntaba de qué marca son las zapatillas que calza. Everything is brands with you individualists. Who cares what brand my shoes are? Sansa. Son las zapatillas llenas de barro. Shit. Show me the soles, please, Mr. Duras. Fucking imbecile. La anciana estira la pierna, un patrón en espiral en blanco y negro cubre la suela de sus gastadas zapatillas. El fabricante es Sansarring, modelo Corville de 43. Estas suelas no tienen el extraño patrón horizontal que visten en el suelo de habitación secreta. Eso sí, para ser de la misma talla. The size fits, but not the sole. Espera, quizás sea más simple que eso. Sir, es posible que nuestros estudiantes se cansaban en este mismo instante. La gente cambia cansada se refiere que no haya merodeado por la escena del crimen. Racking those brains, are you? Desperate to report something back to your masters? They must have really loved that dead fuck. El líder te mira de reojo y le siente señal de reconocimiento. Las huellas eran suyas, lo ves en sus ojos. No puede evitar que se muevan en busca de algo. El anciano contempla sus huellas sobre las cenizas alrededor de su fogata, en silencio, en su interior. Algún extraño suceso tiene lugar, una ráfaga de viento que vetas a la distancia. You know who he was. A coalition-trained murderer, armored and armed. He wasn't human. The blunt end of a hammer, dripping with blood. Era un violador, no digo que no lo conociera. Era un asesino, pero aún así seguía estando bajo la protección de la ley. Beating us to the ground, moaning with joy. You hounds get so thorough when a company-trained killer dies. I haven't seen you on this coast for 40 years. You know, maybe I should have killed one sooner. Got your attention. Now you stop beating druggies and prostitutes in your basement. Now you come to investigate. Not when they die by the hundreds. Entonces le disparó. Oh, the inhumanity. One paramilitary less in Revachol. Oh, the humanity. No sabía que era esto, pero actually una frase. Hace poco la aprendí cuando estuve traduciendo el proyecto de Love Life. Hay una parte que dice, oh, the humanity. Y le pregunté al señor, al que hizo el texto original, excuse me, humanity, what do you mean? Y me dijo, es una expresión. Y yo, oh, es cierto, porque la googleé. Casi distingues una lágrima brotar de uno de sus ojos. Sus puños comienzan a temblar de rabia. El diente levanta el brazo derecho para que guarde el silencio. Calma y necesita que la presione. La bola está rodando.
I had them in my sights. Both of them. Him and the whore. I was breathing with them, in phase. And I pulled the trigger and flew on the air until I landed in his mouth. I didn't think I had a shot like that in me anymore. I did. I saw him kneel there with his mouth full of death, and that stupid look on his face. And his dick still in her. Eso, un estallido de ira, casi que se lleva su sonrisa. Qué turbio. ¿Qué pasó después? Nothing. I went to sleep. Next morning there were Maybells everywhere. The world was white, or what's left of it anyway. My last spring here. I knew the fascists would come to avenge their own. Pensé que me llamaban, era mi padre gritando por teléfono. A ver, que dijo, nada, me fue a dormir, la mañana siguiente todo estaba lleno de convalarias, el mundo era blanco, al menos lo que quedaba de él. El día de primavera aquí se veía que los fascistas vendrían a vengar a los suyos. And so they did. Mr. Dross, are you aware you're confessing to murder? El teniente rompe el silencio tras un par de segundos. Yes. Responde monosilábicamente. And you were looking at them, the victim and a young woman, having sex, through the scope of your rifle that night, before you shot him? El teniente saca su cuaderno muy despacio. El anciano asiente. Why? Because that's what they were doing. Se encogió el 16 que los labios. El móvil, ahora tiene el móvil. I don't understand. Do you, detective? I don't understand this part. ¿Por qué los está observando aquella noche? I'm always looking. Inclina la cabeza hacia un lado y dirige la mirada hacia la ciudad. Otra sacudida cruza por su lado derecho, menor en intensidad. Are you always looking through the scope of a rifle? I'm just trying to understand. A rifle scope has the best magnification. And if you don't like it? Aprieta el gatillo. Yes. Think of it as a form of critique. Ya lo tienes, ahora junto a las piezas se mueve como para el regalo. Evaluar su lenguaje corporal. Creo que no le gustó concretamente lo que vio la noche del asesinato. Then, fucking. I didn't like that. Así que estaba celoso. Jealousy is a reactionary concept. I didn't like the Reaver enjoying himself. Drugged out, soothed in the arms of a young woman. I wanted him to die so he could not enjoy life anymore. And I wanted to see his head explode. That too. She should know better than to hold a child murderer between her thighs. I knew he'd be there for one more second, writhing. That's all it takes for the bullet to reach his head. Now that I think of it, I wasn't aiming for his mouth. I wanted his brains to spill out on her. But you can't have everything. ¿Cuánto tiempo los estoy espiando? Since she came to Martinez. I saw her sneaking in the reeds early in the morning, behind the Feld building. It was dark, still winter. She didn't have her skimpy outfit on then, just a spot in the night, moving. Past the Feld building on a ghost? What was she doing there? Hiding something in the water. Su She had a pasaporte. flag after she'd done it. I was up in the ruins there. She couldn't see me, but I could see her, smoking. She was nervous, but not scared. Y era toda una belleza. ¿Qué crees que está escondiendo? Her passport Ajá. and tickets to Villiers. And from there,
to cacher brute. El estadio se envenena, oculto en el borde de la tierra, cerca de la palidez. Una especie de recipiente oculto en la costa, miró en su interior. Yes, after she'd gone. It was a submersible. Well made, actually. Sloppy, we should have gotten her to tell us about this. Did you take the documents? Pero esto sí no lo dijo. Ok, diría que eso es un error del juego, porque esto sí me lo dijo. Ella me dijo, le preguntamos, ¿dónde está su pasaporte? Oh, wait, de repente eso fue cuando se me fue la luz. Puede ser. Puede ser. Porque yo me acuerdo que cuando se fue la luz fue la primera vez que hablé con ella. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Porque yo sí me acuerdo que hablemos de esto. Pero puede ser cuando se me fue la luz. No lo niego. No, I put them back. Why would I take them? I'm not going to phone. Oh, I mean... ¿Siguió espiándola después de aquello? I did. She had a face like an archipelago, with those birthmarks. And a body hard and lean and bruised all over. Black and yellow. I could see she's taken a beating. I could see who she was, too. A spook. On the run. Revershal's the cloaca of capital now. All the bagmen and arms dealers end up here to do drugs and have sex like animals. You could tell she was a spook from the documents? She had different color hair on the photo, and glasses. Forged. Some sordid bourgeois affair. I've heard about this kind of thing on the radio. Los maratones no se podrían ver sin una mira. ¿No es maratón detrás de la mira de un rifle? You can't see bruises through a scope. It's just a blur. Supongo que conoce detalles tan minuciosos. Huellas en el polvo, podría haber cambiado de calzado. O sea que la espiaba por la mirilla. Ya es una idea. ¿No sé qué le trae del ojo a la pared? Oh, yes. Cutting those drugs of hers into little lines with a knife. Masturbating. De repente todo su ser se llena de una nostalgia infinita. Did you make that hole? With a clip point knife. También viene bien para escuchar, para oír los gemidos y el esnifar. ¿Esto una vez a través de una ventana en una azotea quizá? Like that, too. Yes. Bending like a bow against the glass. Ha estado en pasillo secreto del William en Rags. Aquellas huellas eran suyas. Ha cambiado de calzado. I've been through all of Martinez. Every nook and cranny. Y en ese en concreto también. Yes, that too. The things they did in that little room. What she'd do to feel good. Funny the way light works. You turn it on inside, and it gets so dark out, you can't see a man looking in. I learned that in the 20s, when they were still hunting me. I've seen people do some shit, but... Y el señor familiar teniente gravitando con el bolígrafo. Una mirada rápida hacia ti. Otro cabo más atado. Lo estamos logrando, inspector. How did you get in there? The hidden pinball workshop. I can just walk in the hostel now after a good wash. They all think I'm an antisocial, a vagrant. Closing hour is a good time. The kitchen's empty then. You had to open the steel door in the kitchen? How? I got that open a long time ago. Some bourgeois game merchant lived there. I don't know, 15 years ago. He left spare keys all over, and I took one. Then I saw her turn the light on one night in my scope. Y le encontró una sola copia de la llave, como la que estaba colgada tras la ventana en la sala del sindicato. ¿Navegar sentimientos por la mujer? There's nothing to hold on to. Only this. It's... Fuck, no. Only this. And it's not enough. Sus ojos de carbón brillan de repente como piedras goteando agua. ¿Está llorando? Man needs to feel something else. In this fight,
It helps if you have your eye on something there. It's weakness, I know. ¿Por eso dejó las flores secas bajo su ventana? No. Parece una margarita con el tallo marchito. Entonces, ¿por qué? I don't really know. I was there one night and she was crying, like a child, in the corner of her room on the floor, like she does sometimes. ¿Cuándo fue eso? The day after I killed him. ¿Y entonces le llevó las convalarias? Yes. I don't know why I do the things I do anymore. Buscaba consolarla. Maybe. I told you, I have holes in my brain now. I wouldn't just sit here waiting for you. Un espasmo repentino de ira. If you came 10 years ago, I would have killed you. Se limpia los ojos. En el silencio el teniente tras una línea sus notas, luego te siente de nuevo. Una menos. El motivo, supongo. Así que en resumen no fue por él, fue por ella. Repite mirando fijamente las cenizas y después a los juncos. Tiene un tic en el rabillo del ojo. El teniente siente el reconocimiento. Ya está, el móvil lo tenemos. Where is she, that classier? I haven't seen her there for days. Se escapó. No sin antes guiarnos hasta aquí. Supo dilucidar que alguien la observaba de la fortaleza. Gone. I knew it. She kept staring into the scope this last week at the island, like she knew. She'd look at night, crying or smoking on the roof, staring right into me. It doesn't matter. En el centro de la ciudad, al otro lado de la bahía rebasó, el viento oceánico baña torres de 40 pisos. Sobre ellas el aeródromo central Lausanne. Un capullo suspendido en el cielo gris por una red de cables de suspensión rodeada de aeronaves híbridas. Mira al norte. En la plataforma, una joven lucha contra la abstinencia de anfetaminas, barbitúricos y alcohol. Aún si sonríe entre la multitud en la gran ciudad fantasma que deja atrás. Camino de otra, lejos al sur. Pequeña, distante, oculta, no como el gran candelabro que ve brillar en pleno aire primaveral. Calles y torres, departamentos y agua. Y al otro lado, un oscuro parche de ruinas apenas visible si no entrecierra los ojos. Allí, en un interior embarcadero de una aldea sin nombre, dos agentes de policía y un conductor especial miran más allá de una fina lengua de mar. Las ruinas de una fortaleza sobresalen del agua construida por Philip II, reacondicionada por la comuna y perdida en el desembarco. Allí está haciendo, qué sé yo, el agente satélite Big Mare señala las ruinas. Les debe ser algo ante ello, no consigo verlo. El conductor especial Hindustan se demuestra optimista. Veremos el bote cuando venga, vayamos a por un café. Para hacer tiempo, conozco un lugarcillo interesante donde su voz se pierde mientras los tres caminan por el embarcadero. Mientras los hombres caminan, la agente de patrulla Minot mira por encima de su hombro hacia la fortificación en ruinas que destaca con un diente podrido sobresaliendo del agua. Como un diente podrido, perdón. Buena suerte, Harry, piensa. Vas a necesitar algo bueno para salir de esta. We could get more. We've got him talking. ¿Quién sabe qué habrá visto y hecho con el pasar de los años? Basta, arréstalo, dobla los brazos detrás de la espalda y acaba con esto. ¿Ha visto algo más que no le haya gustado? A tragic comedy. Druggies, prostitutes, and rentiers. O sea, más gente que ha matado, entiendo que está preguntando. Porque él dijo que mata a todo aquel que no le gusta. Más específicamente. Specifically, the whole city is a charnel house. Stripped clean and draped in neon. But Martinez is the worst. Because of the racists. Everyone is a racist in Martinez. It's their favorite thing to do in the whole world. Listening to race-themed radio shows. In the ruins, in their lorries. Se en la tierra adentro. Full of steroids and Radio Revachol 92. Race this, race that.
It's all sanctioned by that Social Democratic Union and the farce of a Social Democrat who runs it. El señor Claire. Yes, the fly larva in his container. He let some nihilistic advertising yuppies erect a statue of Philippe III, a syphilitic murderer, on the town square, to spit on the working class. Not since the serfs of ancient Pericarnassus has history produced a more inert social class than the Martinez proletariat. The rest of Revachol at least pretends to rebuild. These people still live in ruins. In tents, like animals. Like those boom morons on the ice. A pity they didn't drown in that tent of theirs. Eso es todo. The worst of them is the blood-drenched Sucrion on her yacht, licking her lips. The old whore's gone now. Her gun-toting porcelain men are dead. So, actually, no. The worst is that old cock parading around in his uniform, throwing balls all day. It's not enough that the racists and liberals are dancing on our graves. The old loyalist ghouls still parade the ruins too. Vas hablando de los ancianos. Every morning he's there, while the parasites he fought to protect are off in Ozon, or Coyamorang, or some other island they built their palaces on, feeding on drugs and having sex with their own children. Pero él ya falleció. That's all the rich really want. Sex with their own Vas hablando del que tiene uniforme. Throughout history, even the royal bloodline of the suzerain, it's all just an excuse for them to have sordid sex. At least that old cunt, Frisell, is now dead. We did good when we pushed him under that horse car. If only, in the 30s, those disco whores. Los problemas son demasiado. Son muy imbéciles. Cierran su lóbulo central del lenguaje, abandonan su maldición sin sentido. Melómanos. Whores. Es todo cuanto dice, incluso esa palabra le cuesta un gran esfuerzo salir a través de sus dientes. La rabia se nota con demasiada intensidad. La ciudad que el candidato socialdemócrata del señor Clare es una fuerza sistemática, ¿no es así? Another hideous disappointment. Unions are the real enemy. The true enemy of the proletariat. Placating the masses. ¿Quién es la decepción? ¿Ever Clear? That deformed toad? I wouldn't expect him to wipe his own ass. I mean, the brains of the operation. El hermano. The smart one. Edgar. Se refiere a Edgar. He talks a big game about uprising and social base. They must have sent the smart one to some university in Le Jardin, where it's alienation this and hegemony that. ¿Ha hablado con Edgar? First against the wall with him. Ha dejado de mirar las ascuas y le mete a sacudir la cabeza. The Clares wouldn't miss a man hidden in their own backyard. Not all this time. Nothing happens in Martinez without them knowing. Por supuesto, a lo mejor los Clare los consultaron. ¿Ha contactado con ellos? I haven't approached anyone. I hid. It was Edgar who came to me. How did he know you were here? He didn't just stumble in like an oaf. He figured it out. Some kids told him about a monster on the island. I told you, he has brains. Ya en el camino que lleva a la torre. Stepped right off the boat and walked down where you came. I even kept the door open for him. Thought he was a man of the left. Wouldn't rat me out. I was right about one of those things. Que era un hombre de izquierda. O que no le delataría. Pues no lo he delatado. ¿Cuándo fue eso? 20 years ago.
Neither of them could walk now, could they? They were less fat then. ¿De qué está hablando? Edgar did the talking. Paid his respects like I would a fossil in a uniform. ¿De qué hablaron? Platitudes about the struggle. Flaunted his pink degree. Even quoted Marzoff. Never trust a social democrat who quotes Marzoff. Oh, and charity too. They love their charity. Offered me blankets and social housing. I still have the gas cooker he brought. ¿Y le dejó estar aquí? Let me be here. The ZOC is an unlawful successor of the Commune of Revachol. We took this fortification from the Loyalists. Even the Clares understand this. Señor Dross, ¿matar al mercenario que cree en él para los Claire para iniciar una revuelta? You know why I killed that fucker, Dwat. As to Edgar, I'm not doing anything for that swine again. Again? Again? What have you done for Edgar before? Tried teaching him some Marzovian socioeconomics. They didn't stick. We parted ways. Tienes que aquí había algo más, pero ¿el qué? Ese será uno de los misterios que nunca resolverás. No hay misterio alguno en perder una cosa entre un centenar. Sacúdelo esto por encima y procede. Para el gallo desfilando con su color uniforme se refiere a René. Every fucking morning for 34 years. Throwing that ball. One ball against the other. I've always loathed that game. That is not a working class game. I don't care what they say on Radio June. Royalist ghouls played like it was life itself. Click, clack across the water each day. And that uniform, like a parrot's plumage. I won't even mention that he's a traitor to his race. A petanque maniac race traitor. I remember him. I remember him from La Noce. Not him personally, his make and model. There were tens of thousands of them. I thought we took them all out before the liberals came to their rescue. We missed one. That one. Señala la ciudad con un dedo tembloroso. Es el cráter cerca de la plaza donde hay un pino solitario. Parece que hoy no hay nadie bajo el pino, ni siquiera Gastón. Solo. Ahí no hay nadie. Fat and plump, like a pheasant. Just begging to be popped off. Please, Mr. Dross, shoot me. Susurra con un hambre depredadora que raya en el anhelo. ¿Le gustaría matarle? Not yet. I like to look at him strut around, place the crosshair on his medals, right on his face, and just fiddle the trigger. Think about it. Let the bonbon melt in my mouth. Una delicia, mejor saberla después, es un mejor ser contenido. He is a juicy bonbon, that one. A real treat for the black day, the blackest. When I put that gun in my own mouth, I think, no, don't waste it. Put this lead in that cock, René. For the boys he killed. And then I look at him throw those balls, and I suddenly feel Deja salir un suspiro melancólico. better. I even hid one bullet, so I'd always have one for him. Haven't seen him around lately, strutting around. Must be down with arthritis. I hope it hurts like hell. I hope he sweats blood. La niña de su cara se endurece mientras rebusca en su interior. No sabe que está muerto. Rara muerto, María avanzada de edad. No, Sí. I waited too long. I waited too long, and now
Ed? El viejo comunista te mira con sus ojos negros, te miran con incredulidad. I'm sorry, Mr. Dross. I understand you knew him for a long time. They're all dead now. Fuck. Si ahora hubiera tenido tanta ganas de matarlo, lo habría hecho. De haber tenido muchos días oscuros en esta isla y tenemos en cuenta su estado de salud. Claro, porque dice que lo quería matar en el día más oscuro, ¿no? Para mi día más oscuro, ¿ya ves? Se preocupaba por él. All human beings care about each other. I cared for seeing his head explode. Now, God damn this world. Se recuerda a sí mismo, el mismo odio, el mismo. Intentas pensar en otra cosa, pero nada, solo odio. Lo siento. Fuck you. Le dice al viejo comandante mientras mira al suelo, a la isla en la que estás. ¿Está usted bien, señor Dross? ¿Se ve capacitado para seguir? You think I haven't seen people die? It's all I've seen them do. Fuck and die. All the other plans we had. To love. To colonize the Pale. It's all fucked. No se encuentra bien. No es más que otro... Me hace gracia porque cuando no hablo, como que para un rato de hacer lo que está haciendo. Y cuando puedo prender el micrófono, se pone a hacer... Es un caga risa. No se encuentra bien. No es más que otro día oscuro en una racha de días oscuros. Algo que extraña la materia entera o algo que hace que perdure. Manera de ver tratar el tema ahora. Glad we talked about what? ¿Cuánto le necesito? 14. Para los de 70 años con problemas estomacales que ha pasado toda su vida sobre una deshabitada parece sorprendente en forma. ¿Eso es todo? Es algo que está enganchado en analgésicos, pues se muestra porque voy a hacer gestos erráticos con la mano después se le desnutrido, pero eso es todo, normalmente pasa. Y tú dices... I ain't going anywhere. Compostura. No tenía que hacerle clic, eso es normal. No tengo mucha compostura y creo que nada de esto me quita compostura. I tried. Joseph Lianovich Dross, que tener por asesinato del coronel de la contratista de seguridad Kranel, aquí a Martínez. What? But you said I would be taken to the... La mirada del cielo un paso terreno esperado ante sus palabras. El viento se levanta, el silencio y el agua se quiebra a tu alrededor. Ante la aparición de pequeñas olas, el diente continúa como un conjuro. Your Wayfarer rights have been suspended. Information provided to the officers on the scene will be used against you by the prosecution. You will be given legal counsel within 1 week and must face court in 44 days. Do you understand? Do you understand? But Do you understand? no, I don't want to. I have to stay here. Merece los juncos con los ojos amigos en un gran creciente pavor. Está sudando, gotitas de sudor perlan su frente. También tiene pupilas dilatadas, sus ojos se están tornando más y más oscuros. Your confirmation is not required, sir. Now on to the boat. Parece que era algo, pero parece que no era más que los juncos. Wow, he fallado eso, weón. ¿Cuánto he fallado?
Wow, saqué una retirada horrible. Maybe we could all fit in there. ¿Veremos todos en el bote? Actually, no. ¿Veremos los Not tres? really. We could escort him to the pier, then either one of us can take him inland while the other stays here. But Pero entonces, ¿quién lo vigilaría mientras el otro vuelve? Eso no es problema. this is a problem. Who watches over him while I come back for you? What is this farce? This is a fucking farce. I can't. Lilian, tal vez para pedírsela a ella. Han podido vigilar a aquella redera que lo vigile, para pedirle. This is no harmless old man. Me tiene sacó la cabeza. This fucking world. This world. What is this? Fuck. ¿Qué era eso? Fuck. ¿Cómo puedo haber fallado la tirada de percepción? Cuando lo único que me sube es percepción en toda la partida. No escucha, presta atención. No, escucha, presta atención. Podría volver a por mí cuando le dejé en la comisaría del distrito. No, it would take a whole day on this island. You go and transport the prisoner. I'll be here. I can escort him to the pier with you. Nah. This world. What are you talking about? Is this? Una ráfaga repentina del viento ahoga su voz. Un viento frío del este. De repente se pone piel de gallina. ¿Le van a disparar? What the fuck? Una delicada maraña de brazos y patas se despliega entre los juncos, extremidad a extremidad, para permanecer de pie frente a ti. Moviendo sus brazos con guadañas en silencio sepulcral. Todavía está ahí el mecanismo de desplegar de quitina, muy parecido a los juncos y lo rodean vacilante. ¿Qué coño es eso? What are you talking about? El insecto palo gigantesco. There's nothing there. Parece confundido. Y el insecto palo mide 3 metros de altura. Te mira fijamente a través de sus diminutos ojos y su cabeza grotescamente pequeña. Sientes que te tiemblan las piernas y levantas la mano del arma instintivamente. Está ahí, lo veo. Tell me what you see, damn it. I can't make out one small thing in the reeds. Kim, ¿lo ves? I can see it. Gracias a Dios, tú sencillas palabras. Si él puede verlo, entonces no estás loco. Pero eso significa que está ahí, hilando lentamente en el más absoluto silencio con sus extremidades largas y delgadas. Be very, very careful. Te susurró el teniente, dando un paso hacia el artrópodo. Así, dando un paso hacia el artrópodo gigante. Uy, ¿te estás acercando? King, what the fuck? Pásmido insulíndico. Oh, este es el pásmido insulíndico. La criatura se yergue sobre unas patas largas como zancos con antenas que le cuelgan de la cabeza, como si el cabello de una mujer se tratara. Blancas y rizadas en las puntas se encuentran a escasos 5 pasos de ti. Unos penachos en forma de juncos sobresalen de sus articulaciones a medida que el insecto mueve sus extremidades y se emite un leve siseo, como el magnetófono que sigue girando después de que la cinta se rompa. Acercóse con cautela. Es el pásmido insulínico. It is. ¿Qué sacó? ¿Los lentes? Pero ya tenía lentes, ¿no? Los limpió de repente. Escuchas susurra el teniente de tus espaldas. Escucha el sonido de su chaqueta abriéndose lentamente con mucho cuidado. Miras por el hombro, encima del hombro. El hombre sostiene un trozo de aluminio pulido. Empieza a tirar de él para abrirlo con muchísimo cuidado. Es la cámara. ¿Estás seguro que no lo asustarás? Ah, él tenía para 2 fotos, es verdad. We need a photo. No one will believe us. True.
Por el rayo del ojo ves una repentina cascada de movimientos que recuerdan ondulantes las extremidades del fasmio. Una serie de chasquidos ultrasónicos llenan tus oídos. No soy apetitoso, no me comas, tengo miedo. Vale, saca la foto. El metal deslizando contra el metal. Con el sonido del metal deslizando contra el metal, el tridente descubre el objetivo. El vidrio centella su mano mientras coloca una ampolla. Ves como el fasmio se vuelve hacia él, extendiendo las antenas de su mandíbula. Sus movimientos son rápidos y súbitos. A los resquebrajan el teniente. Está dejando que su orgullo se interponga en el The camino. Emperor will produce a loud hiss. You're right. It could scare it away. I need a better moment when it's not looking. Aguardaré. Estoy en espera. Piensa con sus manos sudorosas aferradas en la máquina. El ser larguirucho se vuelve hacia ti mientras tus antenas tantean el aire. Decirle algo en voz baja. Algo como... No te asustes. No hay casi movimiento cíclico, similar a un resto de los miembros de la criatura. Por dentro son como porcelana blanca, por fuera tienen el color de los juncos, beige, marrón y con franjas. No estás seguro de que si está asustado o no. We can't just leave it standing there. We have to do something, detective. It could be connected somehow even. Nunca lo has visto así emocionado. ¡Fuck! Quería ponerme ropa para electroquímica. No me va a salir bien. Tengo que tirarme un crítico. Y encima solo puedo intentarlo una vez. Fuck it. Era obvio. Apenas es un paso, el invertebrado reacciona a una velocidad asombrosa y se desliza por el agua. Se ha ido, como una piedra rebotando por la superficie del mar, sin dejar más que nieves en el plácido espejo del mismo. Se confunde entre los juncos en la distancia, se mueve de islote en islote. Where did it go? Tiene teme la cámara en una mano y un trozo de papel blanco en la otra, revelado. Maldición, deberían ser a los criptozoólogos. Sí, probablemente ayudar a los criptozoólogos me hubiera dado purificadores en esta tirada. Creo que se metió en los hongos de aquel islote. Looks like he doesn't like to stay out in the open for long. El teniente cierra los ojos mirando hacia las donde señalas. ¿Cómo muchacho se ha deslizado? It appears the insect can walk on water, like a water strider, you know? It's almost as fast. Uncanny. Maldición, debería ser a los criptozoólogos. Help them? I don't see what more we could have done. Habíamos aprendido algo sobre el comportamiento de las familias e investigarlo con ellos. I know. We should have. It's my fault too. Mira al otro lado del agua, el trozo fotográfico se está secando en su mano. Cuelga con desánimo. Ya es demasiado tarde. Reprime el sentimiento, ya sacó el polvo y sigue adelante. Tú también deberías hacerlo y abrir otras oportunidades. Dime, ¿tienes la foto? Sacó la cabeza en silencio, una expresión en su cara que nunca había visto. ¿No sacaste? No. Te enseña el trozo blanco de papel fotográfico. Hay un arco iris de colores azul, blanco, amarillo y marrón, como el dibujo de un niño. Por mucho que te cierro los ojos no distingues ninguna figura reconocible, mucho menos un insecto palo. I tried, but it was moving too fast, and I didn't get the ampoule in right. And damn it, I believe my eyes. It was there. ¿Ahora qué? What now? Repite de repente la anciana dentro de ti. Meter manos en las cenizas, están negras y sucias. En una especie de extraño estado Our semicatatónico. suspect's not looking so good. We should check him over. Also, Señala los juncos. it looks like it has some kind of nest there. Maybe there's proof in there. En los juncos, donde el fármaco estaba oculto, ves un pequeño frasco de porcelana blanca. El casco, mira. Y la mira. Instinto. Ajá.
930 milímetros de rifle francotirador. Wait, what? Daños por el tiempo que pasó en el agua y el date del Fasmio. What is it? What do you want from me? I can't go. Señores, que no puede ver al Fasmio. Mira fijamente a los concos y se queda callado. Mr. Dross? El mundo responde, su mirada continúa embotada, ojos negros vidriosos y a punto de escapar de sus cuencas le tiembla la mandíbula, con miedo y nostalgia, como un adicto de alguna sustancia horrible. Pasar la mano por frente a su cara. Le arcó un ligero escalofrío sigue de la nada, sus manos tiemblan y su expresión se ralentiza. He's going into some kind of psychomotor immobility. The good news is, this solves our transportation problem, doesn't it, Mr. Dross? La voz poderosa parece suspirar. Between this and the broken tire he's used for a boat, I think it's safe to leave him here, while we go and get help. It will need to be medical first, I'm afraid. Vamos a encontrar algunas cosas en su medio del Fasmio, señor Dross. Realmente los juncos, tus palabras no significan nada para él y quizás deberías enseñarle la mira. I lost. ¿La perdió? Dirige sus ojos de nuevo hacia los juncos, como ha hecho muchas veces, líneas beige y He blancas. lost the scope. Then it somehow made its way over there. With the help of a magpie phasmid. Él tiene observa el brillo de la lente en tu mano. This sight is a T9, Mr. Dross. Was it attached to the rifle when you made the shot? Silencio, no se queda un suspiro. Has conseguido lo que puede tener este pobre ser. Enseña el casco de cerámica. Nada, tan solo mira anodina. Este donde este ni siquiera queda rabia. Los últimos ascuas se han apagado, la guerra ha acabado. If Kuno kicked it into the sea, as he said he did, the ebb would put it back here. This makes sense. Mr. Dross could have picked it up. Or the phasmid even. If it did, this is incredible. La verdad es que sí. Voy a dejarle descansar, Mr. Dross. El chubasquero de plástico bate alrededor de su cara con una ráfaga de viento. Su espalda está inclinada y tiene la boca abierta. Lo negro de sus ojos está remitiendo, sus pupilas regresan a la normalidad. La fuerza la han abandonado y han dejado tan solo unos frágiles huesos viejos en un saco de pantalones y cortavientos. We should think about getting back to the mainland. To get help. He'll be safe here. If we don't take too long. Dross. Volvamos a la ciudad. Let's. We are done here. Dice mientras se acomoda la gafa se mira al agua. Al subirte, el esquive se bambolea suavemente con tu peso. El viaje de vuelta transcurre tranquilo y sin contratiempos. A tenor de los murmullos que arrastra el agua, alguien te espera en tierra firme. Una mujer y dos hombres se encuentran de pie en la plaza de una aldea sin nombre. No le quitan el ojo a un pequeño bote amarillo. A medida que se acerca, el mar está en calma. Llegas al embarcadero y sales del esquife. ¿Qué son los policías? Entiendo. No hay nadie. ¿Por qué me dicen que estoy gente acá? Look what the tide brought him. Ok, no esperaba a Jin. No me acordaba que era Big Mary, era este señor. Pensé que era el rubio. Dice el hombre sin gafas de sol. De repente le cambia el gesto y le da la cabeza. You look like a fucking clown, Harry. Not like a funny police officer, but like a real life, full-time, pie in the face, unicycle riding circus employee. Es el hombre de las gafas de sol que estaba en el Winning Rags. ¡Ah, sí es el rubio entonces! Oh my god, pero ¿de dónde están sus gafas? Un momento, ¿tú eres el de la gafa de sol? That's right. And you're some kind of an urban scarecrow thing.
A nadie más parece molestarle a mi estilo. Bothered by it? Harry, you're a goddamn cop. They're afraid of you. Oh. Yes, that has always explained it. No es la primera vez que te he visto sumirte en la locura. Vic, calm down. Olvidaos de eso, hay un bicho gigante. We're not forgetting about anything. Look at you. Se señala con las dos manos. ¿Y vosotros quiénes sois? Hello, Trent Heilerstein. I believe we've met on several occasions. Yes. I'm your goddamn partner, Jean-Vic Quemar, and this is your special task force. Or what's left of it. Special Consultant Trent Heilerstam, Patrol Officer Judith Minot. Hi. We've come to scrape what's left of you off the pavement. Lieutenant Kim Kitsuragi, Prison 57. We've just come from the island, where our investigation led us. We might need your help with something later. Añade una vez recupera su aplomo. Como dándose cuenta de que en realidad es un teniente policía condecorado y no un chico travieso. But this is clearly a departmental matter, so I'm going to leave you to discuss it among yourselves. Gracias, teniente. It's good to meet you, Lieutenant Kitsuhagi. Dice con amabilidad mientras le ofrece el teniente la almirante sonrisa. Aquí viene esto. Harry, we want to help you. Trent, I believe this is where you come in? I don't quite know what I'm doing here. I was asked to participate as an expert. I think I need to manage your expectations a little. I'm at best an enthusiast in cognitive science. My background is in something else entirely. I engage in neurology on a merely theoretical level. In fact, I should probably get going. No, Trent, it's too late. You're part of this shit now. What have you got to say for yourself, shit kid? ¿Qué tiene él que decir en su defensa? Te ha dejado con el cuello al aire. ¿Qué has encontrado? Tú no sabes las gafas de sol, ni siquiera eres rubio. Tú nunca me dijiste que no eras caracaballo. Así que es verdad que Trent Hill es en realidad el consultor especial. Otra vez me engaña, nada es que ni dice ser. ¿Has dicho fuerzas especiales? The cafeteria manager you fucked over told us where you went. Ah, ok. Lo he dicho Gard. And people on the street helped us too, with your whereabouts. ¿Ha hecho fuerzas especiales? Yeah, Major Crimes Unit, under Lieutenant Dubois and Vicomar. Ring any bells? Oh, ok, sí es mi compañero entonces. Yo pensé que era un ex compañero. Pero ambos son, o sea, sí somos compañeros, dice. Unidad de delitos graves. Tenientes Dubois y Vicmer. Y estos son como los... Bueno, al menos ella es la que está bajo nuestro cargo. Y este es un especialista en consultor que han llamado. Entiendo que es igual es de acá. Porque tiene un uniforme, ¿no? Porque tiene... ¿Quién ha sabido de esto? Refresh your memory? It's a goddamn Major Crimes Unit. There's you, me, Jude, Trent fucking Heidelstein, Ok, Trent también está. and Guillaume baby. Se te queda mirando. I'm technically just a civilian advisor. Oh, fuck you. You're part of this shit show. ¿Y quién es Guillaume Baby? Oh, that's an interesting story, actually. Guillaume Baby is a police reporter who joined our team. He was really good. Then he left because he lost faith in your ability to lead the unit. Other people have left too. Good, smart people. People we won't get back. Only me and this really patient patrol officer are still here. And Tron because I'm forcing him to stay. ¿Es tal Guillaume Baby rubio pero pensé llevar gafas de sol? ¿Como tú? See? There. He's getting it. I was impersonating him. Look at me, I'm G-Baby. It was going to be funny, but then you really did have brain damage. So not so much anymore. De verdad pensé que iba a tener gracia para los dos. Vale, ¿y a qué se dedica esta unidad? Dude, it's a Major Crimes Unit. We cleared the desk of cases so Precinct 41 doesn't look like the worst station in town. We are shit tier now, Harry. Pero Because of you. estoy resolviendo el caso. Son tu gente, los que se han quedado escogidos personalmente, perdidos personalmente. The 41st isn't... Deja la frase colgando, no la quiero terminar.
No necesito todo ese tiempo, los personajes montaron un tribunal. God damn it, Harry. Que me pesa una pierna a otra, se cruza de brazos y te mira a los ojos. You told us to fuck off. You said we're cramping your style. Your detective god. Sí, eso dijo. Fuck everything. All will burn. Detect or die. Espera, ¿me habéis dejado solo frente a una estación profesional para darme un escarmiento? Todo va a arder, agentes de Pigmer, no te equivoques. ¿Qué dijo? ¿Todo va a arder? Oh, will burn. Entonces, ¿por qué no me hicisteis caso? ¿Por qué no es un verdadero Dios policía? It wasn't like that. Fuck you, Harry. We didn't know there was gonna be a tribunal, did we? True. Todas las acciones son puta mierda. Why did your detector die then? Why will you literal police gun? Ah, ya no soy así. Yes, you're sorry. You're the sorriest cop who ever lived. Nothing has changed, Harry. I've heard this repentance shit a million times over. No, esto me suena. The bells aren't ringing because you have brain damage. Trant, this is where you come in. How bad is it? Well, he doesn't have visible tremors, he talks without slurring, he can drive a boat, he's standing, reasoning. All good signs, but complete retrograde amnesia, episodic and semantic. As displayed No, in semantic por Station 4, conceptos. Our interactions with him, and I don't want to be a snitch, but also mine with him before when Harry did not seem to know who I was. It's all very interesting. Claro, porque hablamos con él. Interesting? Yes, interesting. I have my theories, but I would like to hear Harry's thoughts first. Harry, what do you think happened to you? Neurologically, psychologically, and why not socioeconomically? Espera, ¿cómo que socioeconómico? ¿Por qué soy tan pobre que... ¿Crees que soy tan pobre que perdí la memoria? Veí tanto que me memoria y la estoy recuperando poco a poco. Me lo he inventado todo, no cuento, no broma, me gusta, sé quién soy. Porque tengo algo que ver con una anomalía presente en la iglesia, un agujero de 2 milímetros en la realidad. ¡Oh! ¿Tú crees? Nah. Soy el inspector más experimental, se fue a meter que aplicar para resolver el caso. Me ocurrió algo tan triste que no puedo decir si yo mismo fue un mecanismo de autodefensa. Not when you phrase it like that. But I don't think critical theory. I know everyone thinks this is far-fetched pink academia, but still, I don't think it should be off the table here. What? He lost his memory because of capitalism? No, not like that. I'm not talking Vrede for school here. But Harry, I asked you, what do you think happened? Puede, es que, puta, ahora que lo has planteado, puede que tenga que ver con la iglesia. Porque por lo que nos ha explicado, Harry sí que se pegaba las borrachadas que te cagas. ¿Ya? Harry hacía eso. Pero creo que nunca habría pasado lo que le ha pasado esta vez. O sea, nunca se ha quedado en blanco. Corresponding to the 20-centimeter hole in your brain. Sure. This theory has great symmetry. I see how it folds into itself neatly. Precisamente, agentes de Elysium Pigmer, es Martínez. Guardate en serio, sospecho que algo anda mal. Lo fregaré más tarde, pero hay otro que pierde memoria, un hombre cangrejo. Crabman is an unfortunate choice of words, but I was there. The church on the coast shook from an audio-spatial anomaly. It may have been anthroponetic, or perhaps related to radio waves. Either way, I have put this into my report. You should read it. I do not, however, think it has anything to do with him drinking himself to the point of brain damage. Thank you, Lieutenant Kitsuragi. Just to clarify, I do not think his other anthroponetics are a hoax. Pale produces global phenomena. It's proven. However, what has not been proven is total memory loss after drinking too much Komodo Red. I think he's just lying to us. But Detective Vigmer... Ey, ¿te has preguntado qué crees que sea? ¡Claro! Wait, no está preguntando, está afirmando. But Detective Vigmer, he has blanked out before. Oh, wey, yo pensé que era la primera vez.
Wait, yes, really? a couple of times. After some of the more serious benders. One was after the two drunks case. The other when we looked into that mural. Oh, eso explicaría por qué el caso del mural hasta organizo no sé qué mierda. Oh, interesante. Aunque bueno, no es tan raro teniendo en cuenta que soy el líder de un departamento. O sea, que si tú me dices que es un líder del departamento, entiendo más por qué Harrier es... lidera pues cosas, ¿no? Los dos casos de tu dossier, el caso Resoluble y el mural del Nuevo Mundo. Casos recientes. Sí me acuerdo de los dos. De hecho, los dos tenían decisiones. Me acuerdo. Esos casos te pasaron factura. Interesting. So at first he dipped his toes into it, prepared. That's where he would have gotten the idea, yes. Practice. And then he used alcohol to get there, so to speak. What do you mean? Well, here's my theory. What if this is an absolutely normal reaction to the world we're living in? What if this is not a significant anomaly at all? Something to be explained, approached as a defect? Look at the sensory input here. Gesticular hacia el paisaje. Look at the ruins, the neon. Listen to the radio, the multitudes, the people. Live here for 40 years. As a police detective, he's like a magnetic reader on the world tape, to borrow a known metaphor. Harry's been pushed flat against it. Total input. Hardwired to the free market. He just needed for its end. Okay, Trent, thank you. That's absolutely meaningless. I'm glad I got you. Will he or will he not be able to work in the major crimes unit? Is he a cretin now? I want to know that. He's not a cretin, and he is able to do work. If not in his previous leadership role, then as a line detective. Vas a hacer para elegir, el patrón regular no es normal por ahora. Sure, me veo. Sure. No one even mentioned that. I misphrased my question. It should have been, is he able to put his clothes on and use the party? Or do we need to get him on a disability pension? Que te traen la pensión. Eres duro como una roca. Ahora puedes vestirte sin usar las manos. ¿Ahora qué? Now nothing. Now we're just going to stand here. ¿En serio? No. Now we discuss that. What the fuck did you do to a motor carriage? Why is it there? Oh, verdad, me había olvidado de eso, que de aquí se ve. ¿En el mar? La estrella contestaba pedo, o sea, es verdad, weón. Ah, so refreshing. He just admits it. Thank you for your honesty. Thank you for destroying 45,000 real of police property that's coming out of everyone's payslip. It doesn't matter. Your badge, Harry. Show me your badge. Te procedo a enseñar tu placa. Tus silenciosos dedos no logran mantener sujeto el plástico húmedo de la placa, se te escapa en las manos. ¡Atraparla! Fuck. Hace como malabares con la placa por un segundo y luego se le despedía hasta dar en el suelo a unos 2 metros. Ay, te has hecho daño en el codo al intentar atrapar esas gilipollez. He found it. He found it, Jean. It's his badge. ¡Ey! Yo lo informé. Ay, bueno, supongo que porque estaban fuera de la comisaría. And your gun? La tengo en la mano. Enseñé el arma de Ruby. Les dio por un rifle. Aquí todas mis armas. Lo que faltaba son manos. I don't care about your collection, you hoarding freak. Is one of them your service weapon? I only want to know about that one gun. Esa no la tengo. Le dan mi vuelta. Sí la tengo, güey. He has it. And he didn't drop it. You're drunk like a bum, Harry. Put that thing away before you kill someone. Bueno, no he tomado... ¿Hace cuánto no tomó? Hace como una semana. What are you talking about? ¿Ni siquiera te importa que le haya encontrado? Déjala ya para siempre. Otro que me queda es este aburrimiento infernal. I don't buy it. Why do you smell like a corpse then, huh? Eso tiene otras explicaciones. He's wounded.
It's been a long week, and he's handled an actual corpse. No tenía idea de que el otro vez me quité el pestazo a muerte. Es verdad, me pegó un duchazo. Lo siento si vuelvo mal. El hombre no responde, pero la expresión de su rostro es bastante elocuente. Debiste haberte lavado más a fondo, dice. What you've discovered? You let the suspect escape, a certain Clasier, because you were too drunk to assess a flight risk. We've read the report, Sari. Lieutenant Kitsuhagis. We know. Pues sí, un espía venía de Occidente con el entrenamiento especial. No restará sido correcto, dejó una pista esencial que se llevaba hasta la isla. Oh, well, if she was nice. I'm not even gonna get into the other suspect, the one who shot herself in the head. Ruby. Or the fact that you're Everclear's little peony now, doing I don't know what for him. That's small-time stuff. That's nothing. That's a humorous anecdote. Compared to the 6 people who were gunned down, the streets are literally red with blood, Harry. It was fucking mass murder. 6 muertes, sí, es bastantes muertes. He did everything he could. We did everything we could. The company hired and vetted mercenaries. Lieutenant Dubois got between them and the locals. Aquí viene la caballería. He did so at considerable risk to his own life. He was shot, not once, but twice. We stopped an execution, not a negotiation. The loss of life was minimal compared to what it could have been. Pueden haber asesinado a todos los Hardy Boys y a Elizabeth. Y además, probablemente los Hardy Boys hubieran matado a uno de ellos. O sea, es que, hubiera sido muchos. Además, resuelto el caso, está resuelto por completo. El descubrimiento del siglo. Detective, it's better if I do that. Okay. Thank you for the input, Lieutenant Kitsuragi. I didn't mean to suggest you didn't handle the situation. Se aparta un mechón del pelo de los ojos y tose. Piensa en disculparse, pero decide no hacerlo. You've spent the week with him on this case. What is your take? On the case? On Lieutenant Yofretor Dubois. Well, the drinking, the gun losing, also losing the badge. That's all true. Although he has not been drinking on the job this week. See? 1 week. A ver, to be fair, hice la pendejada de ponerme el cañón de la pistola en la boca. Then there's the self-flagellation issue. He likes to apologize profusely, making it sound like he's guilty of at least first-degree murder. It's not a good communication strategy for an officer. It's just strange, especially in light of his political views. Detective Dubois is, as you may know, a true blue moralist, a man of the center, not prone to political outbursts, which is commendable, but also at odds with his behavior. Other still, he is also a Mazovian socio-economic who believes in liquidating the ruling class. How he reconciles these 2 points of view, I do not know, but he is vocal on both. Es verdad. No, pero dice que soy ultraliberal más que... ¿Será por las ideas que tengo equipadas? Pues no me equipé de la Asociación de Economía Mazoviana. No sé por qué lo dirán. Bueno, supongo que no es muy desacertado. And then there's the motor carriage in the sea, and the constant smoking everywhere, all the time. But despite all this, he is a great detective. One of the best I have seen. Hey, fumé un cigarro. Bueno, supongo que me cuesta ya eso. Pero fumé un cigarro nomás. He can talk human beings into telling him everything, and he doesn't stop. In all the time I've spent with him, he has not once stopped pursuing leads, however far-fetched and tangential. He is tireless, madly driven. Madden driven. Madden, no sé, genial, me gusta como lo ha dicho. Otra cosa me acabo de acordar. Es verdad que no he descansado ni una sola vez porque hay la opción de descansar. Solo descansé una vez ahí porque quería ver qué pasaba. Well, except that one time when he stopped to sing karaoke, which by the way was a valiant effort. He really sang his heart out. Yeah,
It was what it was. Oh, estaba presente. Other than that one time, he has tirelessly worked on the case, and he solved it. We have a confession, a murder weapon, and the perpetrator, locked on the island right now, awaiting transportation. He apprehended a straggler who stayed hidden for 50 years, ever since the revolution, who's probably committed other murders over those years. Oh, and he also discovered a new species. A new species? A colossal stick insect, 3 meters tall. It's on the island, camouflage as the reeds. It unfolded from them. I did not, unfortunately, get a photo, but I believe it may have been the Insulindian phasmid. I know this sounds fantastic, but I'm a 4 times decorated lieutenant of the army. Cuidado, 4 I do not make condecoraciones. up encounters with cryptids to spice up my day. I am very, very sane. I don't doubt you, Lieutenant. If you say it was the Insulindian phasmid, then it was the Insulindian phasmid. Boom, shakalaka. Son increíbles pero era real. Así como veis, un inspector bastante decente. No, no voy a decir nada, man. Me conviene quedarme callado. By God. Is it somehow connected to the case? No hemos llegado hasta ese punto. The killer did not seem to be aware of the phasmid's presence, exhibiting a strange, atypical dementia. He fell into a stupor after its appearance. He became near catatonic. Porque se conectaba para ser el verdadero sabía su existencia. So it is connected. We could order a search. I could get people from EPIS on the island, entomologists, doctors. There must be signs of it in the reeds. If we found the Insulindian phasmid, well, that would be absolutely exceptional. The PR value alone. Además se montaron un garito en la iglesia. No, relax. Además de Fabio era hembra, los juncos han sonido. La decisión de original del oeste es un modelo bastante sólido. También encontré una buena muerte en paseo marítimo hasta desaparecido. Además se muestra un misterio. Lilianovich. A revolutionary matronym. The custom started in Grad, where they have patronyms. Krasovich, Lasovich, etc. The revolutionaries saw this as a chauvinist atavism, so they used matronyms, derived from the mother's name instead. This man's mother was Lilian. His Lilian's son, Lilianovich. The custom was overturned after the revolution failed, but not before it made it to Revachol. So, it is what a soldier of the ICM would be called. Thank you, Trant. Thank you for that piece of cultural theory. You said you have a motive? Of course, excuse me, I just thought it was noteworthy. No le convenció mucho lo del rezagado hasta que veía este detalle. Debe haberle convencido. Otro personaje movido por los celos. Otro personaje con la esperanza de ser estudiado en la guerra. Jealousy. I thought this Lilianovich was an old man. To have been hiding for 50 years. Like 70-something. A strange psychosexual fascination. The result of spending all this time in solitude on the islands of this bay. And trauma too. He himself gave a political reason. In his mind, he had killed an enemy combatant. Also, we have ballistics from the gun, matching the bullet found in the dead mercenary's head, and 2 officers on the scene that Mr. Dross confessed to. It's a clean win. Es mucho más que eso. Un perfecto mecanismo de pliegue como el phasmid. Es mucho más que eso. Recuperaría Dora. No, relax. Es mi obra maestra. Eso lo van a enseñar en la academia de policía. He hecho lo que he podido. Cada segundo ha sido una lucha. I've never doubted you can pull yourself together and work. In bouts. Bouts don't last. I can still smell the booze on the wind. Se abotona la chaqueta. Joder, es que nunca se va a ir el pestazo. Sigue ahí. Es como si llevaras en los huesos o algo. Seguirá con el tiempo. El phasmid era hembra. Los juncos han sonido. Female? What makes you think so? You had to see it. It had the subdued colors of a female. And the nesting behavior too, I think. Incredible. Were there eggs in the nest? Not as far as I could see. There were other things there, though. Habrán hecho los objetos en sonido. Un casco y una mina telescópica. Actually, you know, this would indicate it was a male. This is far from anything in my field, but I think such nests are called bowers. They are for attracting mates.
Uh, Interesante. Podría. Must be robust if it can move a helmet with its limbs. Partenogenesis. As in cloning itself? What makes you think so? No conozco nada. Well, then it wouldn't matter if it's a male or female. True. Power would just be rudimentary behavior from before the parthenogenetic mutation. Tiene sentido, sí. Very interesting. Such organisms are extremely vulnerable to disease. A single strain of bacteria could wipe out the whole species. We're probably looking at conservation efforts here. Tenía mandíbulas que parecían pelo y era completamente blanca en su parte interior. Yes, but also reed-colored, beige and brown, a little green on the outside. After unfolding from a single stalk, it still retained parts that looked like reed tufts on its limbs. Incredible. It's a toughie that you don't have a photo. This would look very, very flashy in the papers. None of it says vigilante murderers to me at all. Great PR. I tried to, but I only got a blur. We can still work. Cop discovers new species in there. I know a good guy in La Majeste, but only after the École Supérieure people find it. This cannot be done by French people. It needs to be white coats and glassware for this fly. We need professionals. Lo está haciendo bien, aunque solo será por un momento. ¿Quieres dejarlo ahora o vas bien? También encontré un hombre muerto en el paseo marítimo. Yes. Fallen through a gap in a boardwalk. Drunk. ¿Cómo sabes que lo he encontrado? The body was transported to Precinct 41, our morgue. I had Tilbrook and Mullins take care of funeral arrangements and family stuff. You're not the only cop in the world, Harry. This all comes back to us. Still, good work with the missing person, detective. Ese punto a tu favor. Estoy seguro de que esto no le va a hacer gracia. O de repente sí, en los puntos esos son bien raros. He montado un garito en la iglesia. Fuck it. Estamos aquí contando qué hice, vamos a contarles todo. What was that? It sounded like you set up a nightclub in the church. He descubierto un fenómeno. Esto quería hablar. Un fenómeno intervengo inesperado ahí dentro. Una mujer también interesa en la realidad. Get a grip. No one cares about your anthropomorphic adventures right now. 4 kids were living in a tent on the ice. They were going to drown when it melted. It's not optimal, but the building was abandoned, so he put them in there. It's okay. No está tan bien. Cambia de tema ya. He investigado el misterio de la zona comercial maldita. I don't know what a doomed commercial area is. Rue de Saint-Lucien 10, un bloque comercial donde todas las empresas terminan en quiebra. Lo he investigado. Why? That's not what you were supposed to do here. There was a possible witness in there, and it was close to the crime scene. He was just chasing a lead and ended up advising a local shopkeeper. It was okay. Of course. Call it community outreach, right? Claro, una bala esquivada. Por un momento parecía que estabas perdiendo el tiempo. Bueno, ¿qué? Sí, creo que voy a contar con esta máquina. I don't want to, but you discovered the new species. And so am I. So I have to. Jude. Anything that ends the trial is okay with me. No se estaba bebiendo, es lo que piensa. A lo mejor esta vez. Agreed. The public relations potential of this is too valuable to let go. Okay. We have vehicles in the square, and the perpetrator needs to be taken into custody. Let's go. El regreso. Wait, ¿era una tarea? Utiliza el esquife para regresar a la costa. Ok. Ya está, preferimos saber quién eres de verdad. Espera, antes de irnos, tengo algunas preguntas sobre quién soy. Luego mira hacia el oeste con impaciencia. Has de tener las llaves de su coche con su bolsillo. ¿Quién soy? Who are you? You're a gym teacher, Harry. ¿Qué? Well, obviously you're not a gym teacher anymore, but... Oh, anymore. Pero antes. Before you were a cop, you were a gym teacher in Coron. Oh, It's interesante. getting really cold outside. Should we maybe... Eso explica muchas cosas. Harry, it explains everything. The running around, the jumping, the bicep girth.
Your inexplicable facial hair. Exacto, los saltos que me pegué. Digo, qué locazo. La versión de ropa partida fan que ha acumulado. Some of your more old school wording choices. Your posture, even. The constant stretches. Además, este tío, yo, tú mírame. Forma física. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo fue un profesor? In your 20s or late 20s, you've really let yourself go since then. Entonces, ¿por qué venía la MCR? The regular. You found some chick. She inspired you to fight the big fight. Be more than you are. All that. Tú todas las mañanas caminando desde el camino del viajero para enseñar educación física y ella yendo hacia la academia con su abrigo de primavera puesto. El aire lleno de olor a humo y frambuesa. Es una increíble esperanza, un océano lleno de esperanza. I knew it. I knew no normal human being can learn. He's an honest-to-God gym teacher. ¿Por qué soy así? It's not a mystery. Some chick fucked you over. Also, you were drunk. Tú también te dejaste llevar, lo que agravó considerablemente el daño. Se llamaba Dora Dubois. Dubois? It was Dora Engelund, I think. You've said her name, but you weren't married. You were engaged. Así que ni estábamos casados. No one is married anymore. This is Revachol. ¿Cuándo fue eso? God, I don't know. 6 years ago. Wow, hace She poco. was way before my time. 6 años y aún no lo has superado. ¿Qué narices pasa contigo? A ver, 6 años me parece poco, ¿eh? 6 años no es tanto. Yeah, you're not doing too good there. It's an old man thing, I think. 2 old years equals 1 normal year. And Dora Engelund really tore you a new one. A big one. ¿Quién era ella? Incredibly bangable. No, quiere decir que qué fue lo que hizo. She was incredibly fuckable. A beautiful bourgeois woman. Wayfish. Like a Welkin, basically. Firmamento del desamor. Firmamento del dolor. I've only seen a picture, but it's obvious you formed a real spiritual connection with how pretty she was. One you never recuperated from. Look, the sun is going down. It's time to go on. Son casi las 9 de la noche. I think she taught in the Académie des Arts, east of the river. Way east. Hard to say which came first, the middle-class chick or the drink. Egg and the chicken kind of thing. My point is, you need to see a psychiatrist about this shit. Not a psychologist. Several degrees harder. Is there something harder than a psychiatrist? A forensic psychiatrist? Go talk to that. ¿Soy un policía corrupto? No. Ok. Talks concluded. ¿Qué clase de comisaría es la 41? Us? We're the bloody murder station, haven't you heard? With the bad guys. No one likes us. That's not true. Jamrock is too big for one precinct. You are just understaffed. And everyone respects the 41st. You have Captain Price. Thank you, Lieutenant. You're being kind. It is an understaffed station and the district is too big, which is why we need to... Get back to it. We left Torson and McLean to run the Sea Wing. It's not good. Torso y McLean. Mac the Torso Torson and Chester McLean. They're not fit to run a wing. Believe me. Y la ala C Things are es. shaky as it is. God. There are 4 wings, Harry. A, B, C, and D. We're in C. It's made of losers and clock punchers. You and I reconceptualized it as a task force. It was a mistake. Oh, pero qué locazo, o sea... Que... There's also a lot of outside help involved, not only me. Other losers too. ¿Y Price? Ptolemy Price? He's the son of the old Price, one of the founders of the Elysium. Oh. He's one of the most highly regarded men in the force. You're lucky. En algún lugar bajo el techo curvo de una antigua fábrica de seda con forma de mariquita con 2 chimeneas, el capitán de policía Ptolemy Price se sienta detrás de un pesado escritorio de madera. El médico residente Nitz Gottlieb le sirve café y el silencio reina en la oficina del capitán. Hablan de cambio, de la ciudad, de la tensión de las calles, hablan de los eventos del abril y de la sangre en las calles de mayo. ¿Vamos a tratarse de la iglesia por algún casual? So he remembers that. Yes, there may have been a raid on some churches. It wasn't good press. Shooting up churches never is. I was out of town, to be clear.
¿Qué pasó? ¿Por qué tuvimos que ir? Our enemies were hiding in a church, to the best of our information. That's it. I'm not talking about this anymore. Your security clearance is shit tier right now. You have to wait for it to go up. Lo dice en serio. En esta cosa no se va a hablar de la MCR y sus enemigos. Autorización no aumentará mientras permanezca ese tiro de escucha por parte de la cúpula del sindicato. Es verdad, probablemente nos estén espiando. Yo trabajo en la comisaría de asesinatos sangrientos. Okay, it's not the bloody murder station. It's an old converted silk mill with green desk lamps and a coffee corner. A lot of good people work there, hard, every day. Ok, voy a seguir. No, es que no sé cuánto falta. Fuck. Jamrock is the largest Tengo que ir area a cocinar. Faubourg, technically, but it's divided into 11 districts. Jamrock only has us. The press will blow over. Jamrock is lucky to have you, and it's often considered to be the greatest of the districts. You're lucky to have it. Thank you again, Lieutenant. ¿Qué será de ti, Kutsuragi? Well, first I will go back to my station and write the most detailed report anyone has ever seen. It will have to be good to cover all these. Then I will have a serious talk with my captain. Chucha, ¿y por qué? Detective, we just stopped a small-scale war. Something is happening to Revachol. Se levanta el cuello y la chaqueta y mira a su alrededor. La fría de los promedios se refleja en los cristales de sus gafas. I don't know what yet, but it's going to be a hard spring for the RCM. We need to get ready, infiltrate, investigate. ¿Quieres solo en la 41? Talk to Captain Price? I'd rather not ruffle the feathers of two captains with my doom-mongering. No, de hecho estaba pensando que si le iba a ofrecer esto, pero yo asumo que va a decir que no. No, me refería a investigar, ven a trabajar en la comisaría 41. Work with Price? I'm flattered, but I don't know if I... Encajaría, estar suficientemente loco. Para soportar el estrés, no sabe cómo terminar la frase. Flattered? You're Lieutenant Kitsuragi. We would be flattered if you even considered. I would have to tie things up in GRIH first. But, I mean, whatever is coming, Jamrock will be more central to it than the harbor. El teniente se pone muy serio de repente. And we also have a huge caseload, Lieutenant. Piles that we need to get back to. Mountains, even. I do like the sound of that. Recluta al teniente King Kitsuragi. Nice! I'm ready. Good. Fuck it, let's go. Trump brought his motor carriage. It's a 20-minute drive to Jamrock. Bajo el atardecer, el gran distrito enciende sus luces. Un tablero de ajedrez de casas de manera de 80.000 almas viviendo en su interior. Edificios que no siguen la normativa antiincendios hasta donde alcanza la vista. De la principal hasta la comisaría 41 de la autopista y hasta la calle Puggy, que se bifurca hacia el oscuro horizonte. Cierra los ojos y oyes a los perros ladrar. Una mujer solitaria se sienta junto a la ventana de una fábrica mientras sueña con impactos de meteoritos. En la Rue Saint-Girome, una bala cuadrada se desliza en una cámara de idéntica forma. En el viejo sur un hombre sin párpado sonríe. La primavera ha llegado. Es la hora. Thorson, sí. McLean, sí. Hailstein, sí. Bigmar, sí. Dubois, por supuesto. No, perdón, Hailstein no, decía. Hailstein es él, ¿no? Bigmar. ¿En serio? Nils Gottlieb levanta la mirada de la lista. He oído que es inestable. Lo dices como si esto fuera algo malo. Y el capitán Ptolemy Price hace un ademán con su bolígrafo. Su visión está oscura y las cortinas corridas. Harry, nuestro hombre, lo superará y cuando lo haga estará del lado de la gente. Entendido. Gottlieb se centra de nuevo en la lista. Minot, por supuesto. Minot es la chica. Thorson y McLean son los que se han quedado. Hailstein es el tipo que está acá, el consultor. Bigmar es el compañero de Dubois. Y me parece que Minot es la chica. Wonderful. Then can we please just go back to Jamrock now? Estoy cojo, ¿verdad? Ah.
Cool. Wow, este juego tiene mucha rejugabilidad. Me pregunto cuántos finales habrá. Supongo que hay uno en el que no resuelves el caso. De ahí asumo que habrá otros parecidos, pero con ligeras diferencias. Porque asumo que Kitsuragi se puede morir. O sea, por ejemplo, asumo que habrá un final así, pero solo con Dubois. Wow, juegazo, ¿eh? Oh my god, so good. Voy a ver un speedrun, creo. Voy a ver mucho contenido antes de hacer mi segunda run. O sea, no creo que haga mi segunda run en stream, probablemente lo haga. Y si eso, algún día hago una tercera después de tiempo. Porque al final elegí porque me llamó mucho la atención cómo sonaba. Pero creo que lo que debía haber escogido por cómo juego era el que piensa, el calculador. Pero este me ha gustado, porque por ejemplo la empatía me gustó un montón, la sugerencia, la gestión me gustó un montón también. Aunque al final la sugestión la bajé bastante. Pero me gustó un montón en el early game. La empatía, la voluntad también me gustó bastante. Pero el mundo interior... y no me acuerdo qué era más lo otro. La teatralidad no me gusta cuando lo usas para mentir. Pero para encontrar mentiras sí que me gusta. Ahí están todos los otros de voz. Oh, verdad, se puede jugar con narrador. Que hoy le puse solo las voces que se hablan. Será otro tipo de gameplay, supongo. Peace. Me pregunto, o sea, yo entiendo que es una palabra fuerte, pero me pregunto por qué la han censurado. Supongo para evitar problemas. No le dicen tanto, le dicen los niños, le dicen unos tipos. A mí no me hubiera molestado escucharla. O sea, es parte del guión, es parte del mundo que estás planteando. Si tienes que decir una palabra fuerte, dila y ya está. Así es la persona, es parte de... Tú ves una persona que lo dice así y tú ya queda en ti interpretar si eso está bien o mal. Creo que es algo que me gusta mucho en este juego también. Que, o sea, es verdad que hay como que el juego te intenta mostrar lo bueno y lo malo, pero al final todo lo que haces tiene cosas buenas y malas. Por ejemplo, el darle las llaves a Kuno, por ejemplo, ¿no? Que claramente Kitsuragi está ahí para ser de moralista, no de decir lo que está haciendo está mal. Pero también me llama mucho la experiencia de lo que es these guys, these motherfuckers. Alex Borrajón, that guy, that motherfucker. These guys, these 5, estos 5, these motherfuckers.
hay tantas cosas que estaban... Es que eso es lo malo de... No, pero yo creo que leyéndolo igual lo hacías, porque no tienes por qué escucharlo. Especialmente en este juego, porque en este juego los contextos están escritos. Y es un guión, básicamente este juego es un guión. O sea, yo por ejemplo puedo entender que en algunas cinemáticas de ciertos juegos cuando están localizados no entiendan muy bien traducir, por ejemplo, los you, ¿no? Porque no saben que una persona está hablando con 3 personas, porque es una cinemática. Pero aquí, por cómo está planteado el guión, tú sabes que hay 3 personas y del otro lado está una, ¿no? Y esta una persona dice, "What are you doing here?" Y ahí donde tú tienes que pensar, ¿se refiere a los 3 o a uno solo? Y si hay background, de repente se refiere a uno solo. O de repente por lo que lees después, yo digo porque yo he traducido, pues. Pero porque lo que lees después, de repente dices, no, creo que se refiere a uno solo. Y si tienes aún más dudas, puta, llamas al director, pues, del otro juego y le dices, o sea, al OG, ¿no? Y le preguntas, disculpa, tengo una duda en esta parte de aquí. Obviamente, porque esto es una empresa más grande, un juego más grande, no le dices solo por una, ¿no? Lo llamas por varias cosas. Y le dices, mira, tengo un problema aquí. ¿Le está hablando solo a Dubois o le está hablando a todos? Y dice, mira, y esta persona luego al director, si no sabe, porque el director tiene 1000 cosas que ver, llama al escritor y le dice, mira, quiero que me expliques esto porque está en traducción en español. Y pum, lo hacen. La comunicación, entiendo que puede ser una jugada, pero yo creo que es para crear un juego mejor. Pero esa parte me molesta menos. Yo creo que me molesta más los cambios de tono. Porque, por ejemplo, cuando Dubois dice en español, la verdad es que a mí la política me la refinfla. Me la refunfinfla. Y es como, jaja, qué gracioso, ¿no? Es que es hasta cómico, porque refunfinfla es que me soda la polla, básicamente es el término. Me la suda. Pero tú haces en español, pero lo haces en inglés, o sea, el guión original, y dice, que yo entiendo que está en inglés, igual es ruso el juego, ¿ya? Pero yo entiendo que está en inglés el guión original. Vas al guión original y dice, la verdad es que no me importa la política. Y son dos cosas muy distintas. Es muy distinto decirle a alguien, la verdad es que no me importa lo que me estás contando. Y otra cosa es decir, la verdad es que lo que me estás contando me la refunfinfla. Me la suda. Me lo paso por los huevos, ¿entiendes? Es muy distinto lo que... Son muy distintas frases. Y ese es un ejemplo que es el de hoy día. Ha habido más veces. Más veces que... Pero me gusta que el juego te permita con un botón cambiar entre los dos guiones. Eso está bacán. Este juego gana muchísimo en inglés, sí, pero estoy seguro que no lo hubiera disfrutado en su totalidad porque hay varias palabras que no conocía, ni siquiera en español. O sea, incluso cambiándolo en inglés es como, oh, ok. Como que ya medio entiendo. Porque a veces usan palabras en español que no sé y voy a pasar en inglés y es como que ya medio me ubico. Pero también sé que hay palabras en inglés que no entendía y en español y digo, ya, ok, lo han interpretado. Así que yo diría que es un trabajo regular. En general se puede jugar, está bien. Pero esos detalles como el me la refunflinfla. No, se acabó. Antes de irme, nueva partida. Wow, 5-4. This is good though. Porque estaba pensando mientras estoy jugando. Yo pensé que creo que los que más me gustan son la motricidad y la inteligencia. Pero insensible. No tiene nada de sí que pues. Muy receptivo, personalidad magnética pero inestable. ¿Por qué elegí este? ¿Por el mundo interior? No, fuck. Bueno, fuck it. Me piro.